Vale, ahí estamos. Y- Bueno, pues nada, lo dicho, bienvenidos. Gracias por la asistencia. Supongo que irá entrando alguna gente más. Lo primero comentaros, bueno, soy Gerson Beltrán, ahora me presentaré, pero que un poco la idea de esta sesión se va a quedar grabada, con lo cual luego se os va a facilitar por parte de Cruce de Caminos y en cualquier caso también el PDF con la presentación y bueno, mi mail por si hay dudas, etcétera. No está planteado como una masterclass, que voy a estar 2 horas hablando y ya está, sino que la idea es que sea bastante interactivo en la medida posible. Es decir, aunque hay un apartado final de ruegos y preguntas, sí que os invito a que me interrumpáis en cualquier momento. No hay ningún problema, tanto por hablando directamente o por el chat, y comentemos cualquier cosa, porque al final está hecho para vosotros y lo interesante es que os sirva y que sea útil. ¿De acuerdo? Entonces, esa es por la filosofía. Voy a compartir la presentación y a partir de ahí, pues vamos a empezar eh, el webinar y os comento. Bueno. Bueno, ya tenéis ahí a ver, supongo que sí que estáis viendo, ¿no? La presentación. Ya Bueno, lo veis bien, ¿no? Siempre pregunto porque si no luego pasan cosas de... Llevas 10 minutos hablando y dices, no es conectada la cámara o no se ve nada o estas cosas. Bueno, pues esta sesión se llama, bueno, una oportunidad para el desarrollo turístico de las rutas culturales de España, en este concreto el proyecto Cruce de Caminos, donde vamos a hablar en este caso de dos rutas muy concretas, dos caminos que son rutas del Emperador Carlos V y Camino del Cid. Acabamos de hacer otra sesión de la ruta bética y caminos de pasión. Bueno, me gusta siempre empezar con alguna imagen. Hay muchísimas de autoayuda por internet, que creo que no, pero este me ha gustado, ¿no? Este proverbio zen que dice que muévete y el camino aparecerá. Yo creo que al final se trata de eso, se trata de movernos y de hacer cosas y un poco es de lo que se trata ahora de este webinar, ¿no? Lo que me interesa es que se mueva la gente y que haga los caminos y que cruce caminos y que teje esa red que luego veremos, esa red de caminos por España que permita ir conociendo más nuestro territorio. Pero bueno, primero, como os he dicho, presentarme. Me llamo Gerson Beltrán, soy geógrafo de formación, soy de Valencia, soy doctor en Desarrollo Local y Territorio por la Universidad de Valencia y, bueno, me he dedicado muchos años a temas de, sobre todo, tecnología y turismo, es un poco vinculado sobre todo con el tema también de mapas, de geolocalización, pero sobre todo, un poco las palabras que me definen son tecnología y turismo, que es un poco parte de lo que acomete a este webinar. Y tengo una faceta también digamos, de formador en la Universidad Oberta de Cataluña, en distintas instituciones, diputaciones, y luego la parte también que me ocupa aquí es en la empresa en la que trabajo, Play&Go Experience, que es una empresa que hacemos, bueno, conectamos el mundo físico y el mundo digital a través de distintas tecnologías, que luego veremos como gamificación, realidad aumentada, realidad virtual, geolocalización, etcétera. No os voy a hacer presentados a todos porque es uno a uno. Sí que os comento que sí que hay representantes de los dos caminos que vamos a hablar hoy, de Carlos V y de Camino del Cid. Entonces, lo mismo. Si queréis en cualquier momento decir cualquier cosa e interrumpirme, sois los jefes, entre comillas. O sea que perfecto. O si queréis presentaros como queráis. Y si no, pues yo sigo hablando. ¿Vale? Hola Gerson, buenos días. Buenos días a todos y gracias por acudir. Yo soy Alberto Luque, el director gerente del Consorcio Camino del Cid, una de las dos rutas. Creo que Alicia está también por aquí. Por mi parte también está Jimena. Si algunos trabajáis con el Camino del Cid, pues ya la conoceréis o habréis oído hablar de ella o la habréis oído hablar por teléfono. Lo único que quiero es agradeceros vuestra presencia. Este es un proyecto importante para nosotros. Rutas Culturales, somos una asociación de 8 rutas muy serias con el aval de Tour España. Es una plataforma muy importante para la promoción no solo de las rutas en sí, sino de los servicios. Y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales hemos lanzado este proyecto. Así que nada más, ni por mi parte, daros la bienvenida y gracias, Gerson, por el apoyo y por el trabajo que estáis realizando desde Play and Go. Bueno, si Cristina quiere decir algo, ya que es la otra parte de las rutas. Está por ahí. Bueno, igual está liada. Bueno, de todas formas, cuando pregunte cosas, si no habláis, haremos como en el cole, os diré vosotros, cogerlos de primera fila y seré los que me encargue de hablar con vosotros. Bueno, pues vamos a seguir. Muchas gracias, Alberto.
Antes lo he citado antes, Alberto, nos une 20 años de amistad, nos conocimos hace muchos años, al principio del camino, y ahora nos conocemos al final del camino, como quien dice. O sea que, bueno, la vida es esto, ¿no? Bueno, pues justamente, bueno, he hecho un poquito de spoiler, pero poco. Realmente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poco de dónde viene todo esto. Hay un primer apartado que os voy a explicar que quizá quede un poco teórico, lo sé, poco rollo, entre comillas, pero creo que es importante sentar las bases de por qué estamos aquí y de dónde viene todo esto. Que no empecemos a hablar a saco de cruces de camino, sino que entendamos un poco de dónde procede para poder luego hacer acciones. Eso lo iremos bajando. Intentaré luego hacer incluso una serie de ejercicios que o bien no los haremos directamente aquí, o bien os los daré para hacer en casa, entre comillas, para hacer. Entonces, vamos a intentar explicar de dónde viene todo esto. Como ha comentado, Rutas Culturales de España, como ha dicho Alberto, es una marca turística que está avalada por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio y que, bueno, integra actualmente 8 rutas físicas y temáticas españolas para mostrar un poco toda la diversidad, la representación de España, sobre todo vinculado con el patrimonio cultural. Y los cruces de caminos son las ciudades y pueblos donde convergen, las 11 ciudades o pueblos donde convergen esos dos o más de los 8 itinerarios. Al final, la idea es presentar una oferta atractiva que permita pues, promocionar esos valores del patrimonio cultural español. Eh, Esta formación forma parte de uno de los objetivos del proyecto, que es propiciar la transferibilidad desde los cruces de caminos hacia el conjunto del territorio. Es decir, es bajar un poco esto que siempre hablamos a las administraciones, ¿no? Vamos a bajar esto que está arriba de la teoría, de los fondos, de lo que se está haciendo, a la realidad, a través de una formación para desarrollar pues, esas nuevas capacidades para los agentes turísticos del territorio. Por eso han planteado 4 webinars, 2 hoy y 2 mañana, que justamente están dedicados a esto y están vinculados, aunque en un principio iba más vinculado a entidades públicas, técnicos, gestores de destino, también hemos querido ampliarlo a organizaciones y empresas, porque consideramos que es importante que tanto organizaciones como empresas, todo el mundo pueda participar de ello. También os comento que dentro de estas acciones, ahora cuando acabemos el webinar, si a la gente se le quede dudas o que quiere hacer algún tipo de mentoría o hablar en privado conmigo, que luego les dejaré mi email y podemos tener una reunión durante este mes porque forma parte del proyecto. El facilitar también a personas que quieran un poco ampliar algunos elementos, el poder trabajar en poder verlo a nivel privado. Con lo cual me mandáis un mail y sin ningún problema os atiendo perfectamente. Bueno, esto es un poco el índice de lo que vamos a hacer, ¿no? A desarrollar. Al final, después de esta pequeña presentación e introducción, vamos a hablar un poco de lo que son las rutas culturales, experiencias, vamos a ver de dónde venimos. Luego hablaremos un poco de las tendencias del turismo, a ver cómo encajan en esto del cruce de caminos. Y ya empezaremos con la parte práctica, donde pretendo, por una parte, hablar un poco de narrativas, de recursos, de tipos de turistas para intentar bajarlo todo esto que comentamos a la realidad y que podéis aplicarlo en vuestra organización o en vuestro día a día. Y luego también un apartado vinculado con nuevas tecnologías, donde las nuevas tecnologías explicaremos un poco también algunos guiños de cosas que se pueden ir haciendo. Partiendo del principio, rutas culturales de España. Es una marca turística. Hay que entender que las rutas culturales es una marca turística avalada por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio del Gobierno de España, que agrupa esas 8 rutas físicas y temáticas y que está constituida por asociaciones sin ánimo de lucro, entidades sin ánimo de lucro, organismos públicos privados. Tenemos a la Asociación Internacional Caminos del Arte Rupestre Prehistórico, la Red de Cooperación de Ciudades de la Ruta de la Plata, el Consorcio de Camino del Cid, que es uno de los que nos afecta en el webinar de ahora mismo, la Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V, que es la otra pata, la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión, la Sociedad para el Desarrollo de la Ruta Bética Romana, la Asociación Cluny Ibérica y el Consorcio Canal de Castilla. ¿De acuerdo? Al final tenéis aquí visualmente un poco los logotipos que las representan, esas rutas. Y el objetivo final es hacer una oferta bien definida y de calidad dentro del panorama turístico internacional. Al final, lo que se busca es intentar atraer visitantes y turistas con un recurso tan valioso como es el patrimonio y tejiendo esa red de ciudades, de destinos y de caminos que se cruzan y que pueden facilitar esa información a visitantes y turistas. Al final, desde el punto de vista institucional, se trabaja con unos conceptos que los tenemos ya muy manidos seguramente, ¿no? Que los conocemos, pero que no por ello tienen que dejar de decirse, ¿no? El de la sostenibilidad. Aquí hablaremos de sostenibilidad de forma transversal, tiene que estar en todo, ya no es una moda, ya no es el debate de tenemos que ser sostenibles o no. O sea, tenemos que ser sostenibles sí o sí.
La sostenibilidad tiene que estar ahí en todas nuestras acciones. La desestacionalización. Creo que es importante porque es lo que estamos buscando. Se busca siempre de que fuera de las temporadas altas se pueda seguir disfrutando de los distintos destinos turísticos en España. Y es importante porque genera más economía y genera más vida en los municipios. La competitividad, aumentar la competitividad con productos diferenciadores. La diferenciación, perdón. Dicen que no es cuestión de ser el primero, sino de ser diferente. No hay que ser el mejor, hay que ser diferente y hay que buscar elementos. Y el elemento diferencial siempre está en lo local, en los aspectos locales que son diferenciales. Y por último, los valores experienciales. Y por valores experienciales entendemos la parte de generar experiencias que realmente lleguen a la parte más emocional de los turistas y consigan eh, que nos visiten de alguna forma. Esto es un poco, bueno, esto está en la página web. Actividades, sobre todo promocionales, se realizan pues en las ferias como París Top Resa, la ITV de Berlín o la World Travel Market de Londres. Trabajo con turoperadores y con oficinas españolas de turismo. Al final, quiero que entendamos desde el punto de vista tanto si sois entidades públicas de destino, oficina de turismo, o si sois también empresas, las que hayan por aquí que también han venido, que desde ese punto de vista, en este sentido, es un altavoz. Rutas Culturales de España es un altavoz que nos permite llegar a sitios donde no podríamos llegar desde un pueblecito pequeño o desde Burgos mismo. Podemos llegar si vamos eso, juntos a Europa, a Londres, a Berlín, etcétera, a través de rutas culturales. Aquí tenéis un poco un mapa que explicita toda esa distribución, esa red que he comentado. Al final tenemos unos puntos, pero tenemos unas conexiones a través de un montón de caminos que son lo que nos va a permitir vertebrar esa malla donde el turista en un momento dado esté en un sitio y le permita conocer otra historia que le permita ampliar el viaje, que le permita dirigir el viaje hacia otra zona, aumentar el tiempo de estancia, cambiar, comentarlo. Pues está en Burgos, conocía el Camino del Cid, pero no sabía que Carlos V también había pasado por aquí, o al revés. Al final, lo que nos interesa es que el turista conozca toda la oferta y que aumente también la presencia en nuestro país y, por lo tanto, aumente también el consumo. Al final, de lo que se trata. Hemos dicho que tenemos dos rutas hoy para trabajar, Camino del Cid y Ruta de Carlos V. El Camino del Cid es un itinerario sobre el famoso caballero medieval, Rodrigo Díaz de Vivar, del siglo XI, que se basa sobre todo en un elemento literario, en un cantar de gesta que se convirtió en un libro, en Cantar del Mío Cid, que es un gran poema épico medieval hispánico, que lo que cuenta es por todos los pasajes por que fue pasando el Cid a lo largo de toda su historia. Al final es una ruta donde se vincula mucho con la tranquilidad y con el contacto directo con la tierra. Es una ruta enorme, son más de 1.400 kilómetros de senderos y 2.000 de carreteras, pero que está estructurada o vertebrada de forma que le permite, se puede hacer en conjunto, se puede hacer por tramos. Con lo cual, incluso hecho encaja con cruce de caminos porque va a pasar un poco parecido, ¿no? Se puede trabajar en tramos o de alguna forma en su conjunto. Ahí veis un poco la configuración que coge sobre todo la parte este y noreste de España, la que se distribuía pues, desde Vivar del Cid hasta Orihuela. En segundo lugar, tenemos las rutas de Carlos V, bueno, aquí ya con la voz, que recorren los antiguos caminos que utilizó el emperador en sus viajes durante toda su vida por España. Con lo cual también atraviesa media España, vinculada sobre todo con la España del siglo XVI, y tiene algunos elementos característicos, como por ejemplo las recreaciones históricas que se realizan en algunos de los municipios por donde pasa la ruta del emperador Carlos V, más allá de todo el tema del patrimonio cultural y natural que también tiene. Ahí veis un poco también, en este caso va más prácticamente de norte a sur, aunque hay algunos elementos también por el este de España. Pero como veis, son elementos que se complementan perfectamente. Bueno, eso sería un poco las rutas culturales. Y ahora metemos una derivada que se llama Experiencias Turísticas de España. ¿Qué es esto? Bueno, pues el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico del Secretaría de Estado de Turismo lo que hace es eh, utilizar unos fondos que se llaman Next Generation, que son fondos europeos que nos ceden desde Europa para que desarrollemos proyectos vinculados con el turismo, con la tecnología, etcétera. Entonces lanza un programa que se llama Experiencias Turismo España, una iniciativa que tuvo 100 millones de euros de presupuesto, que lo que buscaba es que los distintos actores públicos y privados trabajaran sobre el concepto de experiencias y creó un programa para creación, innovación y fortalecimiento de experiencias de turismo de España.
A partir de ahí, pues desarrolla toda una serie de objetivos de nuevos productos, atraer turistas, mejorar la sostenibilidad, transición digital y desemboca en que las asociaciones que conforman las rutas culturales de España presenten esto, la configuración turística de la red de cruces de caminos de rutas culturales de España. Es decir, esta es la base por la que se desarrolla el proyecto en que nos encontramos ahora mismo de cruce de caminos, ¿no? Para que entendamos un poco que una cosa es rutas culturales, otra cosa son las experiencias de turismo de España, que es la que financia este proyecto, tanto esta acción formativa como todos los proyectos que luego os voy a ir comentando. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, sin ánimo de ser muy extenso, pero creo que es importante, sobre todo porque me gusta transmitir que pensemos que esto al final nosotros pagamos unos impuestos que van a España y van también a Europa. Europa redistribuye y nos vuelven redistribuidos de vuelta y nosotros a través de estos fondos y a través de las asociaciones y entidades locales los revertimos en la ciudadanía. Con lo cual, todas estas actuaciones están también para todos. Es decir, cualquier persona que me esté escuchando ahora puede pedir información sobre todo esto. Estoy seguro que Cruce de Caminos les facilitará la información porque está hecha para ellos. Está hecho para facilitar la información y que se pueda trabajar. Con lo cual, tened en cuenta que esto ya es un potencial muy gordo. Es muchísima información para cada uno de nosotros. Aquí hay un guión de las distintas acciones, 11 acciones que se van a acabar justamente a final de este mes. Y bueno, muy por encima, tampoco quiero centrarme, sobre todo un plan de comunicación. Se ha hecho un plan de comunicación basado en un estudio, investigación, análisis. Al final de lo que se trata es de identificar, por una parte, qué recursos tenemos, la oferta, qué tenemos en los cruces de caminos, por otra parte, la demanda, a quién va dirigido, qué tipología tenemos de personas, de turistas visitantes que puedan disfrutar de esta oferta, y luego la conexión, la distribución, cómo se va a distribuir y a comunicar toda esa información. Oferta, demanda y promoción y distribución. Y eso al final se ha sistematizado en un plan de comunicación que es el que se está desarrollando y se va a seguir desarrollando estos años para dar a conocer el proyecto. Luego se va a cambiar la página web, haciendo un poco de spoiler, he podido ver algo de la nueva página web y va a cambiar completamente. Y se va a hacer un nuevo portal con un montón de información. De nuevo, vuelvo a lo que he comentado antes, donde va a haber muchísima información sobre los cruces de caminos y cualquier persona puede intentar pedir esa información, consumirla, cambiar cosas si considera, ofrecer cosas, es decir, son herramientas abiertas para que la gente pueda aportar información y al final crear una web muy potente que al final es nuestra ventana, ¿no? Nuestra ventana en Internet que nos va a dar a conocer por todo el mundo. En tercer lugar, una aplicación multimedia para generación de experiencias gamificadas. Se está haciendo una aplicación móvil, que también la estamos haciendo desde mi empresa, que lo que hace es geolocalizar más de 200 puntos de interés de los cruces de caminos, organizados por cada uno de los destinos, de los 11 destinos, con una información multimedia de textos, de recursos, etcétera, y con un añadido que es la parte de gamificación. Gamificación luego lo veremos, pero es el uso de técnicas de juego en entornos que no sean de juego, es decir, no es un videojuego, no es recreación por sí, no es entretenimiento, sino que es permitir que mediante el juego se consigan otras acciones, motivar a los visitantes a hacer cosas. Con lo cual tendremos cosas con realidad aumentada, tendremos temas para hacerse selfies y compartirlos, habrá quizzes y preguntas, etcétera. Y eso está vinculado con la siguiente acción, que es la acción del sistema de fidelización basado en tokenización. Suena muy raro lo de tokenización para quien no esté habituado al mundo blockchain, etcétera, pero al final lo podemos cambiar por la palabra puntos. Esas acciones, esos minijuegos que se van a hacer en la aplicación darán puntos, conforme respondas preguntas, compartas selfies, etcétera. Y esos puntos luego pueden revertir en el territorio. ¿Cómo? Eso ya cada uno tendría que hablar con los destinos, con el cruce de caminos que corresponda, porque la idea es luego asignar una serie si no de premios, de regalos a los que consiguen esos puntos. Oye, pues si consigues tantos puntos, pues pasas por la oficina de turismo y te regalamos una camiseta, un pendrive. O yo tengo una empresa de gastronomía y pasas por mi comercio y te regalo una botella de vino y seguramente si viene a por la botella de vino que la toca de regalo, se lleve otra porque otra cosa que le interese. O si vas a un restaurante, pues tienes un café gratis, pero si me tomo un café, pues bueno, entre elegir un sitio u otro, si tengo un café gratis me voy allí y como voy acompañado me tomo dos y me tomo un pincho. Con lo cual, al final, la idea de esto es que genere economía local, conseguir generar desarrollo económico local y que el dinero baje al terreno, ¿vale? Eso está abierto y se ha hecho adrede precisamente para eso, para que luego sean las distintas gestores, entidades locales, empresas, etcétera, las que hablen con los cruces de caminos y planteen un sistema de gamificación ahí para ver esas puntuaciones, cuál es el límite y qué regalos se van a hacer. ¿De acuerdo?
En quinto lugar, identificación de experiencias turísticas. Luego lo hablaremos también, pero todo esto va a derivar en experiencias, en generar experiencias paquetizables y cuantificadas. Es decir, quiero hacer un trozo de Carlos V en una localidad y eso tiene con una visita guiada o asiste a una recreación histórica guiada y quiero que eso tiene un precio. Y se pone un precio, se paquetiza y quien sea lo distribuye. Ya desde aquí, desde Cruce de Caminos, se está haciendo también una primera selección de experiencias que estoy seguro que estarán encantados de recibir más si hay gente que tenga experiencias que pueda mostrar o que pueda enseñar para ponerlos en la web. En sexto lugar, definición de estándares de calidad, narrativa y base de datos. Es decir, al final todo esto hay que crear toda una base y se está creando de narrativa, de lo que se va a contar, de base de datos de información y de material que va a permitir ser la base para el futuro desarrollo del proyecto. En séptimo lugar, generación de contenidos y recursos pedagógicos. Se hace una especial atención a todo lo que tiene que ver con el tema formativo, colegios, instituciones, universidades, porque al final la parte de la explicación, la parte no solo turística, sino de mostrar información, tiene que ver con la formación y se van a crear muchos elementos que permitan vertebrar también redes locales que den a conocer el camino, ¿no? Si no lo conocemos nosotros, los caminos, los cruces de caminos, perdón. Si no los conocemos nosotros, mal vamos a enseñarlos. Primero es conocerlo bien y mostrarlo a la población local, ¿no? El turismo tiene que ver mucho, no son solo visitantes de fuera, sino con la parte de dentro. Tenemos que ser los prescriptores de nuestro destino. Luego toda una serie de guías vinculadas con estos elementos, ¿no? De sostenibilidad, transición digital, igualdad, inclusividad, transferibilidad. Bueno, pues son guías que se tienen que hacer y que van a estar a disposición, imagino, de cualquier persona. Pues oye, ¿y yo qué puedo hacer en materia de sostenibilidad? Pues bueno, pues tenemos una guía que te explica, te da ya unas bases, unas guías de por dónde van los tiros. Señalización física de cruces de caminos. Habrá una serie de placas metálicas que identificarán dónde están esos cruces de caminos para que la gente lo reconozca y también de alguna forma esa conexión off y online, conectar la parte física, la venta de la Sí, placa, con códigos QR con la parte... no sé. Perdonad, voy a silenciar por ahí alguno porque si no, disculpad, se cuela por aquí. Bueno, y con códigos QR conectar el mundo físico con el mundo digital. Recursos audiovisuales. Para potenciar las iniciativas se va a hacer un spot, se están haciendo 4 stories, un vídeo final, es decir, un montón de elementos visuales. Vivimos en un mundo visual y audiovisual, con lo cual se va a mostrar ahí. Y luego, por último, la jornada de capacitación y final del proyecto. La semana que viene habrá una jornada final del proyecto, miércoles que viene en Madrid, que haya representantes de toda España y de estamentos públicos y políticos y técnicos. Y luego esta propia jornada tiene que ver con la jornada de capacitación. Lo que pretende es eso, es dar a conocer y formar a todos los agentes de destino y empresas para poder utilizar cruce de caminos en sus proyectos. Que es un poco lo que vamos a tratar de hacer a partir de ahora, intentar ir descendiendo un poco y que todo lo que se haga tenga algún sentido o bajar esta teoría o esta parte que puede ser más teórica, ¿no? ¿Cómo podemos bajarla? Pues primero conociendo el proyecto Cruce de Caminos. Al final hemos hablado de rutas culturales. Arte rupestre, Vía de la Plata, Ruta Bética, Camino del Cid, Caminos de Pasión, Emperador Carlos V, sitios cluniacenses y Canal de Castilla. Esas son las rutas culturales y lo que hacemos es, se han seleccionado los 11 caminos por donde se cruzan dos o más de esas rutas, Albarracín, Alcalá Real, Baena, Benasal, Burgos, Cáceres, Carmona, Fromista, León, Mérida y Ramales de la Victoria. Y entonces vamos a hacer ese match, ese cruce, para ver desde esos sitios y aledaños cómo se puede fomentar esos cruces de caminos. ¿Vale? Tenéis ahí un poco la visión de esos municipios. Bueno, aquí tenéis un mapa también general para ver un poco a nivel global cuáles son, dónde están esas localidades principales, más todas las de alrededor que de alguna forma están afectadas. Y a partir de ahí sí que empezamos a bajar ya cosas a tierra, ¿no? Estamos hablando de tener contenidos, recursos, narrativas. Bueno, pues los distintos municipios que afectan los cruces de caminos, en este caso el Camino del Cid de Carlos V, pues tenemos información que además va a estar a disposición de cualquier persona sobre Albarracín, por ejemplo, los primeros pueblos, que es bueno, se dice uno de los pueblos más bonitos de España, calles empedradas, murallas medievales, un rincón de Teruel que, bueno, un cruce de caminos que guarda secretos de épocas lejanas, desde abrigos de arte rupestre prehistórico a las huellas del Cid campeador, en este caso. Y no solo tenemos ese recurso, digamos, atractor, ese destino que es Albarracín, con lo que es en sí mismo ya a nivel visual lo estáis viendo, sino que luego
vamos bajando para obtener otra serie de recursos. En este caso, he dejado también los de arte rupestre porque precisamente busco eso, busco esa combinación, ¿no? Que aunque estemos hablando del webinar de Camino al Cid, sepamos que tenemos al lado el arte rupestre y que se puede combinar. En este caso, el legado del Cid no es solo que pasara por allí, sino que tenemos un castillo que fue el Alcázar Islámico en su época, las murallas y las torres defensivas y toda la parte de historia viva de recorrer las calles y plazas. Es decir, a partir de un elemento inmaterial como puede ser el concepto de Cid como persona, personaje, y lo convertimos en un elemento material, en coger distintos elementos de Albarracín y fomentar el por qué esos recursos son importantes y esos recursos porque están vinculados en este caso con el camino del Cid. En Alcalá Real podemos hacer lo mismo. Se cruza la parte de Semana Santa, pero también con la parte de Carlos V. Es un pueblo andaluz que, bueno, tiene olivares, calles empinadas, es la joya de Jaén en todo el tema de Semana Santa, pero también es testigo de paso de Carlos V. Y en ese sentido, pues tenemos toda la parte de Semana Santa, pero desde el punto de vista de Carlos V tenemos una serie de huellas porque hizo una parada en un viaje de boda, que es el de Portugal, cuando iba hacia Granada. Parado allí, con lo cual tenemos la Mota, que es una fortaleza de origen árabe, que tiene la Alcazaba y la iglesia abacial, donde descansó. Tenemos el Camino Real, por donde transitaban las tropas, los comerciantes, e incluso transitó el propio Carlos V hacia esos retiros en Yuste, en Extremadura. Con lo cual también, de nuevo, volcamos una persona o personaje, lo bajamos a tierra y tenemos ya una serie de recursos que nos permite ir contando historias. Nos vamos hasta Benassal, un pueblo en el interior de Castellón, donde también hay, bueno, pues las huellas del Cid Campeador, aparte de abrigos de arte rupestre. También pasó en este caso por ahí, Benassal. Bueno, como dice ahí, pues está el Castillo de la Mola, que fue la residencia de los Alagón, una familia de señor feudal. Tenemos las murallas, tenemos el Forn del Dalt, unos hornos medievales de poco que quedan en Valencia, que es un espacio musealizado, es decir, de nuevo tenemos museos, estamos ya obteniendo recursos. Estos son solo es un resumen, ¿no? Un ejemplo, pero como os he comentado, tanto en la página web, con la aplicación móvil, como en los recursos que tienen desde Cruce Caminos, se puede facilitar cualquiera de estos recursos para configurar lo que luego veremos que es una oferta turística tematizada en torno a los cruces de caminos. En Burgos, bueno, pues que en Burgos lógicamente tenemos tanto el Cid, pero también a Carlos V, ¿vale? eh, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, piedras milenarias, bueno, Catedral Gótica, el Rumor del Almanzón, bueno, pues un libro, un auténtico libro abierto, donde se pueden ver muchas cosas. Y en este caso, pues bueno, recursos tan potentes como el Monasterio de San Pedro de Cardeña, como la Catedral, o los propios pasos de la historia del Cid de la leyenda, ¿no? Desde la Jura de Santa Gadea, Arco de Santa María, la Glera, etcétera. Y luego en Carlos V, pues también ya a final de su vida, ya está enfermo, hizo una última parada en Camino de Yuste, con lo cual tiene parte de gastronomía, ¿no? De sabores imperiales que llaman, el monasterio de las Huelgas, la Cartuja de Miraflores, el Espolón y el propio castillo de Burgos. También son recursos o elementos vinculados con la ruta del emperador Carlos V, en este caso con su último viaje. Entonces, como veis, tenemos ahí un montón de elementos. Ramales de la Victoria, encrucijada prehistórica, donde también coincide arte rupestre con Carlos V, ¿vale? Que pasó por ahí también por Carlos V, con lo cual esa ruta también se puede fomentar. En este caso, también en el museo, en el retiro hacia el monasterio, siguiendo un poco la estela de lo que hemos visto antes, también llegó y bueno, tenemos el Camino de la Haza, un sendero natural, tenemos el Puente Olvidado, tenemos distintos elementos que pueden recorrer a la época en la que Carlos V pasó por allí. Con lo cual tenemos allí otro elemento patrimonial. ¿Vale? Entonces, como veis, con este pequeño repaso, como veis, lo he hecho bastante rápido también por no enrollarme en cosas que están ya, que se pueden leer. Pero al final lo que se trata es de empezar a identificar que tenemos suficientemente contenido como para conformar una buena propuesta turística a nivel internacional. Y ese contenido ahora se cruce caminos, pero hay que delegarlo también o hay que facilitarlo y tienen que compaginarse con los propios destinos, las empresas, etcétera. Y al final que todo el mundo lo haga suyo. Que si quiero, tengo, no sé, me lo invento un restaurante, pues que sea capaz a lo mejor de coger y hacer un menú cidiano, un menú de Carlos V vinculado con esto. O si tengo un alojamiento, una empresa de turismo activo, crear un paquete turístico que esté vinculado con estas rutas. Porque al final se van a crear sinergias. Al final las sinergias son claras porque se va a beneficiar de tener una narrativa y de un contenido específico muy concreto y al mismo tiempo
los cruces de caminos van a mejorar también su oferta en cantidad y en calidad. ¿De acuerdo? Es un poco lo que persigo. Como os he dicho, si me queréis interrumpir en cualquier momento, ¿vale? Os he dicho que hablo mucho, hablo deprisa y tengo mucho que contar, porque antes ya he visto que el tiempo se me iba. Pero, vamos, en cualquier momento. Esto era un poco que ya esta primera media hora gastarla, bueno, ha sido menos porque hemos empezado un poquito más tarde, en, en esa especie de bajar a tierra todo, ¿no? De rutas culturales hasta cruce de caminos y de los cruces a los dos concretos que nos afectan, Camino de Cid y Carlos V. Una vez ya hemos descendido todo, vamos a una segunda parte del webinar, que de lo que vamos a hablar es de las tendencias. Vale, pero todo esto encaja con lo que pasa hoy en día, o sea, tiene mucho sentido, encaja con el turismo de 2025. Entonces he hecho una recopilación con la ayuda de ChatGPT. Ya hablaremos de tema de inteligencia artificial luego, que es una herramienta muy potente, bien utilizada. Pero sí que para sistematizar un poco, decir, bueno, ¿cuáles son las 6 principales tendencias que hay hoy en día? Y si esas tendencias pueden realmente cruzarse con los cruces de caminos o tienen sentido. O va por un lado el proyecto y resulta que el turismo va por otro. Bueno, pues vamos a verlo. Hay una que habla de gestión del auge turístico y la sostenibilidad. Es decir, ha habido un récord de visitantes el año pasado en España, más de 94 millones de turistas, y sigue creciendo. Una expansión hotelera brutal, que sigue habiendo en todo el país. Pero también en ese auge turístico tiene que ver con la capacidad de carga del territorio. Empieza a haber movimientos contra la saturación. Movimientos como en ciudades donde se ponen en contra. Entonces aquí sí que voy a poner una pequeña cuña personal, si queréis, personal profesional, y es que, bueno, es un poco tirarse piedras sobre su propio tejado. Es decir, es como decir, pues no me gusta el río, no me gusta la montaña, no me gusta el medio ambiente, no me gusta el turismo. El turismo es la actividad de las más importantes de España, es una actividad única porque permite eh, romper fronteras, conocer gente, educación, etcétera. No voy aquí a vender las bondades del turismo. Y la turismofobia no se trata más que de tener planificación. O sea, es conocer la capacidad de carga del territorio y planificar los recursos, con lo cual son movimientos que hay que intentar gestionarlos lo mejor posible, pero no tirarnos piedras diciendo que ahora el turismo es lo peor, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es planificar simplemente, bueno, no simplemente, no es tan simple, pero hay que planificar. Y sobre todo vincularse o ir hacia un valor de mayor valor añadido, ¿no? Se habla de un turismo de más calidad, más sostenible y centrado en el bienestar de la comunidad local. Eso es verdad que cada vez más el desarrollo local se está notando. Entonces, toda la parte de gestión de ente turístico y sostenibilidad tiene que ver, lógicamente, con cruce de caminos, porque todos esos visitantes los podemos vehiculizar luego hacia nuestros cruces. Esa expansión hotelera seguramente afecte a zonas donde estén los cruces de Carlos V o Camino del Cid. Eh, y, lógicamente, son proyectos que generan un mayor valor añadido y que pueden mejorar la oferta turística. En segundo lugar, tenemos la desestacionalización y diversificación territorial. Hay un destino emergente, es el norte de España, ahora justamente, que es parte que toca también parte de Carlos V y un poco más abajo ya de Camino del Cid, que son regiones que con el tema del cambio climático están cogiendo cada vez más fuerza, toda la parte del norte de España, con lo cual también es tenerlo en cuenta. Temporadas más amplias, eso es importante, se tiende a esa desestacionalización. Cuando éramos pequeños se viajaba en agosto y ya está. Y ahora ya se empieza a viajar en septiembre, en octubre, precios más bajos, menos saturación, y es justamente lo que se está buscando, romper un poco temporadas y que la gente viaje en otras épocas del año y por lo tanto deje también dinero en otras épocas del año. Y no haya sitios que solo trabajen unas épocas y otras no y tengan que cerrar, como sitios, hay algunos que no tengan más remedio, ¿no? Como estaciones de esquí, pero en otros se va a intentar. Entonces, es una tendencia y luego de turismo local y escapadas cortas, descubrimiento del entorno. Yo creo que esto está vinculado con la pospandemia. Todos, cuando empezaron a dejarnos salir un poco de casa, pues empezamos a conocer más nuestro entorno más local y la gente también se acostumbró a eso, a conocer un poco sitios de escapadas, de fin de semana, etcétera. Todo eso se vincula con cruce de caminos directamente y completamente, tanto la parte de destino emergente como la parte de intentar aumentar las temporadas. Es decir, bueno, tienes un patrimonio que se permite, además, si os fijáis, son proyectos que huyen un poco de la parte litoral de sol y playa. Algo de Carlos V hay, pero sobre todo son proyectos de interior, de la España de interior. Con lo cual, y las escapadas cortas también, porque esos cruces de caminos, como son justamente las 11 ciudades, nos permiten que se hagan esas escapadas de fin de semana, que luego se puedan alargar también, pero pequeñas escapadas cortas con eso o municipios similares. Tercer gran tendencia, tecnología, hiperpersonalización y turismo inteligente. Ha entrado arrasando la inteligencia artificial.
Más del 85% de los jóvenes y la mitad de los viajeros ya usan la IA para sus viajes. Ya la usan. El otro día me contaba uno que para hacerse la maleta. ¿Vale? Aquí hay gente para todo. Pero conozco unos tipos, un amigo, un compañero de trabajo, que para irse de viaje la maleta se la hacía a ChatGPT. Tengo esta ropa, te hacía foto del armario y ¿qué me llevo? Entonces decía, bueno, pues según el tiempo que hace, va a hacer no sé qué, y te vas a un sitio que pasa no sé cuánto, pues te pones estos calcetines. A mí me sigue sorprendiendo, supongo que por mis canas y por mi edad, pero es una tendencia, entonces hay que tenerla en cuenta. Y todo el tema vinculado con Big Data, IoT en ciudades inteligentes. Es decir, para gestión de flujos, automatización de servicios, tiempo real. Y en este caso sí que rompo una lanza en toda la parte de la gente de las oficinas de turismo. Las oficinas de turismo son las trincheras del turismo. Son los que están ahí, en escaparate, que están a 2 centímetros o a 10 centímetros del cliente y que conocen la realidad del cliente, y igual que los que son guías, etcétera. Y el tema este de la tecnología muchas veces se puede ver como lo de quitar el trabajo. Pero bueno, ya en el siglo XVIII-XIX, con la Revolución Industrial, ya había gente que pensaba que las máquinas nos quitaban el trabajo. La idea de todo esto es que esta información, inteligencia artificial, la tecnología, lo que nos permita es eh, quitar tareas automatizadas que no nos hagan falta. El elemento humano está más ahí, y más en turismo. O sea, el turismo tiene que ver con las personas y las personas tienen que ver con lo humano, que nunca será sustituido por una máquina. Pero hay tareas repetitivas que se pueden sustituir. Ya no hace falta que el guía turístico de un municipio tenga que ir con el móvil en el bolsillo por si le llaman, sino que puede poner un chatbot automatizado que diga 4 cosas que interesa. Porque la mayoría de las consultas son ¿a qué hora abrís? Y es como, jo, si lo pone en 1000 sitios, pues en vez de te responde un chatbot. Para esas cosas son muy útiles, la tecnología, por ejemplo. Entonces ahí creo que puede aportar muchísimo. Luego hablaremos específicamente de tecnología. Experiencias auténticas, bienestar e inclusión. Todo lo que tiene que ver con retiros de yoga, senderismo, spa, experiencias inmersivas y gastronomía. España es uno de los países con más potencial gastronómico del mundo y la gente se mueve muchas veces por el estómago. Talles tradicionales, rutas enológicas, turismo experiencial. Y luego todo lo que tiene que ver con el turismo inclusivo y accesible. Y aquí voy a romper otra lanza y como tendencia, esta tendencia la vengo oyendo desde los años 90 y creo que hay mucho hecho y que queda mucho por hacer. Sigue igual, muchas cosas. Y es que no pensemos en turismo inclusivo con el pobrecito de silla de ruedas o el del síndrome de Down. O sea, amplia de miras. Turismo inclusivo significa que pongamos a disposición de los turistas todos los recursos y toda la información, de modo que cualquier persona, independientemente de sus capacidades o necesidades, pueda acceder a esa información. La gente piensa en la silla de ruedas, pero esto va mucho más allá. Aunque es el ejemplo clásico. Por una rampa sube todo el mundo, por una escalera no todo el mundo. Pues si pones rampas, te subirán unos y otros. Eso es turismo inclusivo. O a nivel de textos de lectura fácil, que son un tipo de textos que son para gente con diversidad funcional e intelectual, textos más sencillos, con menos subordinadas, menos complejos. ¿Qué pasa? Que los textos más sencillos los puede leer cualquier persona, no solo una persona que tenga dificultades. De hecho, me contaron hace poco en un webinar de este tipo que habían puesto textos de lectura fácil en unos folletos, etcétera, y los utilizaban mucho los extranjeros. Porque como cuando vienen, muchos quieren aprender algo el idioma, les era mucho más fácil aprender el idioma con frases sencillas que con frases complejas. Con lo cual, si hacemos un texto de lectura fácil, sirve para todos. Eso es turismo inclusivo y accesible. Y eso se aplica a todo. Bueno, después de esta chapa, pero bueno, hay que intentar siempre la parte, esta creo que es importante. Nichos emergentes, lo original y lo temático. Astroturismo, naturaleza nocturna, turismo gamer. Nosotros venimos de una empresa de videojuegos. Hay gente que juega videojuegos y luego quiere ir al sitio donde ha jugado. Igual que hay gente que está en TikTok y de lo que ve le gusta hacer turismo ahí. Microaventuras y escapadas espontáneas, microturismo, trogloturismo, que le llaman, casas cuevas tradicionales. Es decir, hay un montón de nichos vinculados con nichos emergentes, originales, temáticos, distintos, pues lo típico de duermes en un iglú de estos transparentes para ver las estrellas, que son una tendencia. Con lo cual, en cruce de caminos podemos utilizar esas narrativas, esos elementos que van apareciendo para crear a lo mejor nuevas tendencias. ¿Vale? Que ahora no se me ocurre, pero bueno, lo más clásico sería duerme como un emperador en no sé qué sitio. Y le pones un sitio pues de lujo, que duerme súper bien, que come mejor que nadie, como si fuera Carlos V. Y lo vendes como un micro hecho, ¿no? O aventúrate, crea una aventura del Cid y lo montas a caballo y le haces una actividad de turismo activo, ¿vale? Y le pones, si hace falta, pues una reproducción de la tizona para que se crea que es el Cid. Bueno, pues son cosas.
que son tendencia. Y por último, la preocupación por precios y el cambio de demanda. Sí que es verdad que hay muchos cambios de precios, eso es normal, pero también que la demanda vinculada con las redes sociales tiene mucho que ver con las decisiones de los viajes. De hecho, el 77% de los viajeros se inspiran en canales como TikTok, como Facebook para ir. Con lo cual, todo esto no es que haya cambiado, sino que está continuamente cambiando. Y es importante. En resumen, ya un primer ejercicio que me gustaría que hicierais, los que estéis en el webinar, es analizar estas tendencias que hemos ido comentando o ir dándole vueltas conforme hemos ido hablando y ahora con el resumen este que hago, para ver cómo os afectan o cómo os afectan o cómo os gustaría. Es decir, igual no me afectan, pero me abren una ventana que esto lo podría utilizar o se me ocurre hacer algo. Es decir, vamos a ver qué está pasando y sobre eso vamos a intentar adaptarnos. No, no decir yo hago esto, no mirarlo desde el yo, desde el yo, ¿no? Yo ofrezco esto, vendo esto, tengo mi camino, tengo mi ruta. No, voy a ver lo que la gente está pidiendo. Y voy a adaptar lo que tengo a lo que la gente está pidiendo. No voy a forzar, porque al final siempre digo, no es lo que vendes, es lo que te compran. Entonces hay que alinear esas cosas. En sostenibilidad, como hemos dicho, transformar el turismo en valor social y ambiental, viajes más repartidos a lo largo del año, el uso de inteligencia artificial y tecnología, vacaciones con propósito, nichos emergentes y muchas influencias digitales. Un poco como gran resumen de todo. A partir de ahí, pues hacer un ejercicio de, como os he dicho, esta presentación la vais a tener, de esto, cómo se casa todo esto y cómo encaja con mi proyecto. Bueno, y ahora sí, intento bajar un poco el ritmo. He ido un poco más deprisa porque sé que está en la parte de profe de rollo, que es un poco más aburrida a lo mejor. Pero ahora sí que vamos a la práctica, porque aquí sí que quiero que hagáis cosas. Sobre todo quiero que nos hagamos preguntas. Decía Einstein que lo importante no es dejar de hacer, es no dejar de hacerse preguntas. Entonces, lo básico de todo es ser capaz de hacerse preguntas y buscar respuestas. Entonces, os voy a dejar preguntas. Si algunas podéis, las contestáis, y si no, que se os quede ahí en el subconsciente para ir contestándolas poco a poco. Claro, preguntas vinculadas con vuestro negocio. Lo primero, ¿cómo bajamos todo esto? Camino al CIR, Ruta Carlos V, ya hemos visto que hay mucho contenido, ¿vale? ¿Y eso yo cómo lo bajo en mi pequeño destino o mi gran destino? ¿Cómo lo convierto? ¿Cómo lo convierto en algo comercializable? Bueno, lo primero es generar una narrativa turística personalizada. Es decir, ¿qué historia me vas a contar? Es pensar, ¿no? Es decir, ¿qué historia le voy a contar al visitante o al turista? Para eso tengo que conocer el tipo de destino que tengo, que lo conocéis. Tenéis que conocer el tipo de visitantes que os visitan para adaptar la historia. No es lo mismo contarle la historia a una persona mayor que puedes estar hablando con ella mucho rato y tiene una cultura general normalmente, que a una persona joven que le tienes que meter un par de shorts en menos de un minuto o de 10 segundos con música horrible está hoy en día, porque si no, no presta atención. Y ni aún así. Entonces hay que ver el tipo de visitante para ver cómo adaptamos la historia. Tienes que saber el destino en que te encuentras. Mi historia está vinculada con el destino. Mi historia está vinculada con el tiempo y el espacio, con el momento en que me encuentro y el lugar en que me encuentro. Y luego también conocer la ruta cultural asociada y el cruce de caminos. Es decir, un primer ejercicio, y aquí viene nuestra guía que va a acompañarnos también en la aplicación móvil, que nos plantea, siempre voy a hacer tres preguntas o tres ejercicios y luego una cuarta de preséntate voluntario para contarlo, que la podemos hacer ahora si alguien quiere contar algo o si no, la dejo para el final. Tenemos ruegos y preguntas y ahí abro debate. O sea, eso como vayáis yendo. ¿Vale? Lo primero que tienes que hacer, identifica el cruce de caminos al que perteneces y el destino asociado. O sea, donde estés, pues de lo que hemos visto antes, tienes que identificar en qué cruce te encuentras y cuál es el destino asociado. En segundo lugar, identifica a quién te quieres dirigir, lo que hemos comentado antes. ¿Yo a quién me quiero dirigir? Me interesa mucho identificar quién es la persona que va a ser susceptible de consumir mi producto o mi servicio vinculado con uno de estos dos cruces de camino. Y luego un tercer apunte, que sería describe brevemente cómo relacionas tu organización con la narrativa de cruce de caminos. Y ahí hago un poco de spoiler, porque la IA puede ser tu aliada. Es decir, preguntárselo directamente a Gemini y a ChatGPT. Es decir, esta es mi organización, tengo una pequeña oficina de turismo o una gran oficina en Burgos, tengo un restaurante en este sitio, tengo un alojamiento en la ruta de Carlos V. Vale, cuéntaselo y tenemos esto, y tenemos un cruce de caminos, y tenemos un municipio asociado a ese cruce bueno, un municipio de un cruce de caminos, y tenemos unas rutas asociadas, y cómo puedo crear una narrativa y probarlo. Probarlo porque es súper interesante. Probarlo, pero cuando trabajéis con inteligencia artificial o con chatbots, chats de estos,
no es lo primero que nos caiga, ¿eh? Me dice mi compañero y amigo Jordi, comenta que la IA es una hoja en blanco. O sea, lo importante de la IA es justamente la parte humana, el hacer las preguntas adecuadas, que solo las sabes tú, y el revisar las respuestas con espíritu crítico. Entonces, si yo le pregunto y luego yo lo veo también como una página en blanco o como barro. Tú tienes barro, pero hay que ir moldeándolo. No me basta con soltar una vomitada y ya está. Pero si vais moldeando, los resultados pueden ser muy buenos. Si yo le digo lo que soy, lo que quiero, tengo el proyecto Cruce de Caminos, estoy en Burgos, está Carlos V, está el Camino del Cid, ¿en qué narrativa puedo contar, qué historia puedo contar en torno a esto en mi organización? Y a partir de ahí ir moldeando ir haciendo ese jarrón para ver un poco cómo se puede plantear. Con lo cual, ya tenéis un primer ejercicio de bajar un poco y generar, nada, un párrafo, una pequeña narrativa que os ayude a articular luego el de esto de elementos. ¿Cuáles son ese resto de elementos? Identificar recursos y actividades turísticas. Es decir, tenemos recursos culturales, naturales, turismo activo, actividades, alojamiento, restauración, visitas guiadas. Cada uno ya sabéis cuál es ¿vale? Somos 30, no voy a ir uno a uno preguntándoos ahora qué actividad tenéis. Pero de nuevo, preguntar qué tipo de actividad eres, eso ya lo sabéis. Pero esa pregunta es muy fácil. La uno la respondéis enseguida, pero la segunda, ¿con cuáles te complementas? Es decir, estamos muy centrados muchas veces en nuestro negocio y Hola María. realmente Ah, tenemos ay, que perdón. pensar también, Bueno, aquí estamos con las preguntas, anda que. vale, que se te ha Dale. saltado, vale, ya está. Estamos muy concretos en nuestro negocio, pero vivimos en un destino y compartimos con otras empresas. Y este proyecto, precisamente, Cruce Caminos, se trata de generar sinergias. Estamos hablando de 8 asociaciones distintas o entidades sin ánimo de lucro, 11 destinos turísticos distintos, todos juntos, montando una movida que se llama Cruce de Caminos, que la quieren llevar a Berlín, a Londres, o que se está llevando y a París. Bueno, pues eso son sinergias. Entonces, ¿con cuál me complemento? Si yo tengo un menú, vuelvo a lo mismo, a lo fácil, ¿no? De Carlos V, un menú cidiano, pues me iré a la oficina de turismo a decírselo. No se quedará en mi localidad y hablaré con ellos y se lo explicaré que si la gente viene y le interesa, pues que sepan que en mi localidad se lo puede tomar ese menú cidiano. O al revés, si estoy en la oficina de turismo y me interesa promocionar Cruce Caminos, me puedo acercar al restaurante y dejarle unos folletos y decir, oye, los dejo aquí que formamos parte de Cruce Caminos para que la gente lo conozca. O si tengo un alojamiento con pernoctación, la gente no solo va a comer y a dormir, quiere hacer cosas. Me vinculo con una empresa de turismo activo que me haga algunas actividades vinculadas con el cruce de caminos. Es decir, hay que pensar dentro del destino con cuáles nos estamos complementando o cuáles son las otras organizaciones, si sois público con la privada, si sois privada con la pública, pero tenéis que vincularlo. No podéis ir solo simplemente. Yo vendo una cama, un alojamiento o vendo una visita guiada. No, hay que complementarse. Eso es lo que hace Destino al final. Y al final, el tercer punto que es cuál es tu recurso atractor. Es decir, siempre hay un recurso por el que va uno. Yo en París no puedo dejar de ver la Torre Eiffel. Y si me voy a Barcelona, Sagrada Familia. Y si me voy a no sé dónde, o sea, en Valencia, hacia las Artes y las Ciencias. En Burgos, la Catedral. Es decir, siempre estás esperando un recurso atractor. Entonces hay que identificar también cuál es ese recurso atractor que luego puede servir para atraer otros. Lógicamente, ese recurso luego lo que te permite es, oye, a partir de aquí te voy a mostrar un montón más de cosas. Yo sé que has venido a ver la estatua del Cid, pero ¿sabías que 500 años después, aproximadamente, estuvo Carlos V, que fue un emperador muy potente también, con una vinculación con el elemento militar, como era en la época y de expansión del imperio, etcétera? Y a partir de ahí conectas. Entonces, pensar siempre ese recurso y luego cómo a través de ese recurso atractor podemos ir. Es un poco lo que hemos visto antes cuando he hablado de los destinos, ¿no? El destino tiene una serie de recursos y esos recursos se pueden potenciar siempre con una narrativa, con un hilo conductor, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? Y, como siempre, preséntate voluntario. Bueno, si alguien tiene algo que decir, que me vaya diciendo, ¿eh? O que me corte. Yo veo que no habléis, o si os da vergüenza, lo ponéis en el chat. Cualquier cosa. Vale. Ha habido una anécdota muy divertida en la anterior sesión que tenía el webinar que me ha puesto en el chat. Eh, Me ha puesto, no lo estás explicando muy bien. Entonces le he preguntado, digo, no me acuerdo cómo se llama la chica que me ha puesto, digo, María, lo que sea, digo, ¿se te ha olvidado una coma o es sin coma? Porque no lo estás explicando muy bien o no, coma, lo estás explicando muy bien, son dos mundos. Al final era que le gustaba, ¿no? Que sí que estaba bien, pero fijaros la diferencia de las comas, ¿no? Bueno, era un poco la anécdota.
Vale, ya tenemos la narrativa, ya tenemos un planteamiento de recursos para descender un poco todo este proyecto. El siguiente es adaptarse a la demanda turística. Es decir, he hecho aquí un pequeño ejercicio de vincular todos los destinos con cuál podría ser la demanda turística o el perfil turístico de esos destinos, la tipología asociada y sobre todo datos que lo corroboren. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, pues, en Burgos, la demanda es turismo cultural, nacional e internacional, familia, seniors, city break y paso del camino francés. Tipología cultural, patrimonial. Pero no solo saber un poco cuál es la demanda, sino tener datos. Como que pues, la Catedral de Burgos firmó 400.000 visitas en 2024. Bueno, pues ya tenemos datos. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es importante tener datos, información que validen. Bueno, pues ha habido 400.000 visitas, alguna de esas puede caer en la parte que yo gestiono. Y de ahí alguna la podemos vincular con cruce de caminos. Y ese ejercicio lo podemos hacer en Albarracín, lo podemos hacer en cualquier sitio, en Ramales, podemos hacer en Alcalá Real. Es decir, el ejercicio de conocer un poco de esos municipios que hemos visto, cuál es algunas características para definir un poco cuál es la demanda. Con lo cual, las preguntas que planteo aquí es, ¿a quién te diriges actualmente? Porque aquí hay dos preguntas. Es una, ¿cuál es mi cliente ahora mismo? Y allí, de nuevo, intento vincular público-privado. Muchas veces, por ejemplo, desde lo privado esto no se sabe, desde empresariados, etcétera, y sé cuál es mi cliente, pero no sé cuál es la gente que viene a la ciudad. Lo sé más o menos por intuición. Pero en las oficinas de turismo tienen un montón de información, tienen datos anuales sobre los tipos de personas que le visitan. ¿Por qué no ir y pedir información? Y que os digan, oye, pues esto es el tipo de información. Y tú también la tuya. Ah, pues mi cliente es distinto. Ah, ¿por qué? Resulta que, o sí, mira, coincide que mi cliente es ese. Y estas son las temporadas que viene. Es decir, intercambiar datos e información y conocer a quién te diriges ahora mismo. Pero quizás más importante, conocer después a quién te gustaría dirigirte. Vale, me dirijo a esto, pero ¿a quién me gustaría dirigirme? En el futuro me gustaría dirigirme al mismo. Quiero cambiar a uno que tenga un ticket medio mayor, que pueda sacarle más rentabilidad. Quiero ir hacia familias pet friendly con mascotas. Bueno, pues pensar a quién nos gustaría dirigirnos. Creo que es un ejercicio muy, muy, muy interesante. El dónde estoy y dónde quiero ir, ¿no? A quién me dirijo y a quién me gustaría dirigirme. De hecho, yo os invito a crear una figura, se llama el buyer persona, el comprador ideal, podríamos traducirlo, que no me voy a extender porque es una metodología que al final se trata de que le pongáis nombres y apellidos. Es decir, intentar saber el cliente ideal. ¿Cuál sería? Pues mira, mi cliente, yo quiero una persona son María y Paco, que tienen 2 hijos y un perro, que viajan 3 veces al año, escapadas de 4 días y les gusta mucho la cultura y hacen no sé cuántos. Y ese es tu cliente ideal. Y luego a partir de ahí tendrás que buscar réplicas de ese cliente ideal en otros sitios. ¿Dónde hay más Pacos y Marías? ¿Dónde se puede ir a buscar esa información? ¿Dónde hay gente? ¿Qué oferta hay de turismo pet friendly? ¿Dónde puedo encontrar información de gente que tenga mascotas y le guste viajar? Bla, 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 bla. Vamos enganchando y de ahí conseguimos un nicho y conseguimos abrir un nuevo nicho o ahondar el que ya tenemos a nivel turístico. ¿Vale? Y por último, crear una experiencia turística. Ya hemos hecho la narrativa, hemos visto los recursos de que disponemos, o espero que lo hayáis hecho, a qué cliente nos dirigimos y ahora con todo eso lo mezclamos y creamos ¿qué? Pues un paquete. Aquí tenemos algún ejemplo, van a haber experiencias ya puestas en la web. Algunas hemos puesto algunas de, pues eso, visita Irlanda, travel, no sé cuántos, tal. Pero algunas que ya se están configurando, experiencia en Andalucía, visita Campos de Girasoles, la Semana Cidiana de Burgos. Pues ya hay cosas que se pueden ir creando como experiencias y que al final deriven en cosas que se puedan comprar directamente. Es lo importante. De hecho, el Camino del Cid ya lo está haciendo. Tiene una parte de experiencias turísticas donde, por ejemplo, pues te pone ahí, pues eso, aromas del campo de Elche desde 166 euros o enoturismo en Tiñé desde 18 euros. Es decir, ya son cosas que se pueden comprar directamente. Que tú le das ahí al botón y ya te lleva a una escapada, tal, y pulsa información y reserva. Al final tenemos que derivar eso, a crear experiencias. Como las experiencias se basan no solo en paquetizar algo, sino en contar historias, en tematizarlas, en que tengan que ver algo, es justamente lo mejor, es el final de todo este proceso que estamos viendo. El principio es
tenemos una narrativa, tenemos una historia de dos personajes de los más importantes de la historia de España, que se llaman Rodrigo Díaz de Vivar y Carlos V. Vamos a juntarlos y vamos con eso, o separado, y vamos a crear una experiencia. Vamos a descender a que la gente pueda ir a visitarlo con esa narrativa. ¿De acuerdo? Vale, no sé si hasta aquí hay preguntas, esta parte, si os ha servido, habéis podido tomar notas. Ya sé que va un poco deprisa todo, ¿vale? También mientras me respondéis, que no respondéis de momento, lo que os decía, es el lienzo ese que os he hablado antes, ¿vale? Yo os voy soltando un montón de ideas y de cosas y de preguntas y vosotros respondéis las que queráis, las que podáis, pero sobre todo intentar bajar a tierra estas preguntas no están hechas con ChatGPT, las he hecho yo, porque es intento eso de bajar a tierra todo lo que hemos visto al principio. A ver, voy un momentito al chat que tengo por aquí. Ah, vale, gracias, Alberto. Ah, bueno, y Alicia no había leído antes. Vale, bueno, está liada, normal. Vale, bueno, pues eso es un poco ya os digo, el intentar bajar la parte más teórica a una parte más práctica, decir, vale, pues esto lo voy a utilizar yo en mi día a día, ¿vale? No sé si hay alguna, aparte de destinos, estáis también empresas por aquí. Sí que he visto alguna en los mails. Gente, por ejemplo, que no conocía los cruces de caminos, que me conteste por el chat. Gente que diga, bueno, no conocía este proyecto, ¿todo lo conocíais? Se supone que sí porque os habéis apuntado, pero bueno, nunca se sabe con estas cosas, ¿vale? Bueno, soy poco habladores, lo he dicho, luego miré. Ah, mira, Miguel, no conocías, qué bien, pues oye, me alegro mucho. Perfecto. ¿Tú tienes una empresa o vienes de algún destino concreto? Al final siempre digo que el turismo son excusas, ¿no? Entonces, estamos buscando excusas para, para hacer cosas, para que la gente venga a los pueblos, para que se deje dinero y para que siga habiendo vida. Vale, tienes un alojamiento turístico en Priego de Córdoba. Vale, perfecto. Pues bueno, ahí tienes información. No sé si está en el webinar anterior, justamente hemos hablado también de caminos de pasión y ruta bética. Mm, También afecta ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, la pregunta, antes no había acabado la parte de experiencias, es, ¿alguien de Asala tiene experiencias comercializadas? ¿Habéis empezado? Os tenéis que preguntar. Eh, en caso de que quieras tener, ¿qué experiencias te gustaría tener? Búscalo en Google, ¿no? Busca en Google y di, pues sí, me gustaría que una experiencia o algo parecido a lo que yo podría hacer, pero no sé bien qué hacer. Bueno, pues busca en Google. Y es más, nos vamos al tercer punto. Dile a ChatGPT que te genere una experiencia. ¿Por qué no? Te metes y le dices, tengo toda esta información, ¿me puedes crear una experiencia turística que tenga una narrativa? Y yo le digo, soy, eso que estás comentando, tengo un alojamiento turístico, donde empleo de Córdoba, que tengo la narrativa que está vinculada con la parte, por ejemplo, lo que hemos comentado, del camino de Cid, de esto, de aquello, de lo que queráis. Me gustaría crear una historia para que luego venderlo para gente que pase por el camino, venga por aquí. Entonces, ChatGPT pues te genera una experiencia y te lo cuenta. Y tú ya lo vas moldeando, pero ya tienes ahí algo. Bueno, pues aquí la parte de experiencias. Vamos a la parte más de turismo. Y vamos a por una segunda parte, justamente más o menos vamos bien en hora, que es lo que pretendía, que es de hablar de nuevas tecnologías. Hoy en día no podemos hablar de turismo, bueno, no podemos hablar de nada hoy en día sin hablar de nuevas tecnologías. Aunque yo os digo que son herramientas. Lo importante siempre es lo humano, no son las nuevas tecnologías, es la herramienta. La tecnología era... A ver, vale. Ta, ta, ta. Vale, me ha salido una cosa, pero voy a decir que sí. Inicia una cosa de inteligencia artificial. Bueno, yo digo que sí, y vosotros lo utilicéis si queréis. Pa, 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 pa. Vale, es como un buscador de inteligencia artificial, estas cosas que salen, ¿vale? Y podéis preguntarle cosas sobre la charla que estamos dando. Vale, lo que os comentaba, perdonar. Entonces, el tema de nuevas tecnologías, al final, el sílex, que eran las primeras piedras prehistóricas que utilizamos para cortar carne o para hacernos cortar piel, era ya una tecnología. Y luego apareció el bronce, y entonces esto no es más que otra tecnología. ¿Vale?
Entonces no hay que asustarse. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas, pero antes comentaros que en este proyecto, aparte de estos webinars y estas mentorías que comenté al principio, si tenéis luego dudas o queréis que os atienda personalmente, que estaré encantado alguno, también hay una serie de vídeos que se van a facilitar o que se pondrán en la página web o en el canal YouTube de Cruce de Caminos sobre lo que se llaman píldoras. Píldoras son pequeños vídeos de 5 minutos hablando sobre algunos temas concretos. Igual que hemos hecho ahora con la parte del turismo, hablando de tecnología. Habrá una sobre página web y redes sociales, explicando un poco algunas particularidades, otro sobre geolocalización, sobre datos y sobre gamificación. Hay pequeñas píldoras que puedan aportar información. Y luego, aparte de eso, van a ir complementados con una serie de ejercicios. Ejercicios vinculados con estrategia digital, operativa digital, sobre Google My Business e inteligencia artificial. ¿Qué son estos ejercicios? Es, oye, que quiero un poco ¿cómo puedo hacer una pequeña estrategia para tener presencia digital en Internet? Pues ahí te lo explica. Quiero que mi alojamiento aparezca en Google Maps o por qué tiene que aparecer ahí en otro sitio, pues con Google My Business. Quiero empezar a meterme en inteligencia artificial. ¿Por dónde empiezo? Entonces son pequeños ejercicios que ahí directamente será, bueno, pues haz esto, entra aquí, haz esto. Entonces yo creo que van a ser bastante útiles para que podáis un poco tenerlos ahí y consultarlos cuando queráis, como queráis, donde queráis. Ahora lo que voy a hacer es simplemente una pequeña introducción de algunos elementos que luego se desarrollarán más. Primero, páginas web y aplicaciones móviles. Al final, la página web del proyecto me la planteo como si fuera el proyecto Cruce de Caminos, ¿no? Estamos hablando, me la planteo como si fuera un edificio y nuestra organización es una oficina. Al final es un gran edificio, es una plataforma donde va a haber un montón de información que podéis coger perfectamente para que os interese o que podéis vosotros aportar otro tipo de información. Y vuestra organización es una pequeña oficina que está allí, que está trabajando. Es decir, hay que trabajar en conjunto, no es una cosa que vaya por separado. Tengo mi empresa y luego están los de Cruz de Camino, sino que la página web al final es tu casa en Internet. Es la casa, es la empresa, es la organización, es el destino, es el sitio donde la gente va a ir. En turismo hay como tres grandes fases, antes, durante y después. Antes de ir, nos inspiramos para ir a un destino, luego vamos a realizar la experiencia turística y luego la compartimos. Pues la parte previa del antes tiene que ver con las páginas web. Yo antes de ir a cualquier destino siempre miro las páginas web y miro qué página web y me intereso y veo, y entonces es esencial tener ahí toda la información. ¿Y cómo puede ser una web relevante en Internet? Bueno, pues son dos claves. Hay que hacer la web accesible, no a nivel de accesibilidad, como decíamos antes, sino accesible con un contenido, una producción que sea cosas que la gente lo pueda ver, que tenga contenido, que sea agradable, etcétera. Y que los consumidores la hagan popular. En la medida en que hacemos una información accesible y los consumidores la hacen popular, eso crea o genera una relevancia en Internet. Y nos permitirá estar en Internet o tener ahí. Con lo cual, la relevancia en Internet viene dada por hacer esos contenidos que sean accesibles. Fijaros, todo el mundo busca alguna de estas cuatro cosas en Google. Todo el mundo. Uno, el momento que se llama I want to know. Quiero conocer la información. Dos, I want to go, la decisión. I want to do, la acción. Y I want to buy, la compra. Es decir, queremos información sobre el cruce de caminos. Decido ir a visitar, a hacer la ruta de Carlos V en Burgos. Acción, voy y realizo unas visitas y ahí compro. Y compro una visita guiada, una pernoctación, como en algún sitio, etcétera. Entonces, cualquier persona que busque información en Internet, la busca en Google ahora mismo, la busca así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pensar como pensaría un cliente, un turista. Al final todos somos turistas. Entonces, si pregunta, quiero saber algo de Ruta del Cid o Carlos V, ¿por qué no metemos en nuestra página web información del destino o en nuestra página web de la empresa, del alojamiento, cualquiera? ¿Por qué no metemos información sobre Carlos V y Camino del Cid? ¿Quiero ir a un sitio? Cuando deciden ir a un sitio, pues estar presente. ¿Por qué no coloco la geolocalización en Google Maps, etiquetas o nombres de Camino del Cid de ruta Carlos V en mi perfil de Google Maps, de la empresa, organización o de la oficina de turismo o del recurso? Para que la gente cuando busque en Google Maps cosas vinculadas con ruta Carlos V, salir. Y I want to buy, pues comprar, imaginaros, pues también. Porque no directamente pongo ya en Google, pues quiero hacer un fin de semana del CID en Burgos. ¿Cómo sería? Pues en vez de montártelo tú, te doy ya un paquete hecho. ¿De acuerdo? Entonces, pensar en esos términos a nivel de página web, en que todo el mundo busca una de estas cosas.
Y la aplicación móvil que servirá sobre todo para fases de antes y después del viaje. Y durante, perdón, no después. Voy a ir a un sitio, me descargo la aplicación, van a tener información de todas las más de 200 puntos, con textos, con fotos y con esos minijuegos. Y durante el viaje ya puedes recorrerlo y puedes hacer ese juego que hemos dicho, ir recorriéndolo, conociendo los caminos, etcétera. La idea de esta aplicación, ¿cuál es también? Que si te gusta uno, tienes más, tienes 11 destinos más. Con lo cual, si me ha gustado ver unas cosas con un tema determinado, en Albarracín, cuando me vaya a Burgos o a Fromista o a otro sitio, pues podré consumir ese tipo de contenidos y ver otras cosas. Y de esa forma fomentar más el desarrollo. Y las 5 etapas del viaje, que os he comentado. Pensar siempre en esos términos. He dicho 3, pero bueno, básicamente Google habla de 5. Soñar, la ensoñación, la inspiración, me gustaría. Pensar vosotros, en el próximo viaje que vayáis a hacer. ¿Dónde me gustaría ir? Lo planifico, busco información, hago la reserva, vivo el viaje, la experiencia de viaje y lo comparto. Pues, ¿qué significa? Que cualquier acción que hagáis de tecnología tiene que estar vinculada con estas fases de viaje. ¿Vale? Eso, bueno, está puesto aquí. Ahora lo explicaré. Con lo cual, las preguntas que se hace ahora nuestra guía es que os tenéis que hacer vosotros. ¿Vendes online a través de tu web? Si soy un destino, vendes, lo podemos traducir por atraes gente. Un destino turístico no vende en sí, pero sí que consigue gente, que al final es una forma de vender. ¿Vendes online a través de tu web? Es la primera pregunta que hacerse. Segunda, ¿tienes presencia en la web de destino? Todos los destinos tienen empresas, todos los destinos tienen empresas, tienen recursos, tienen páginas web, etcétera. ¿Tienes presencia? Pues habla con el destino y dile, oye, tenéis un apartado de alojamientos, me gustaría estar allí, ¿cómo puedo hacerlo? Ya es otro sitio. Y tercero, identifica qué tecnología usar en cada etapa de viaje. Es decir, de esas etapas que hemos visto antes, eh, la aplicación móvil la usaré a lo mejor para la parte de experiencial, pero la parte de inspiracional, pues igual la página web. Es decir, que el turismo es un proceso dinámico y abierto. No podemos circunscribirlo en una cosa. Pensar un folleto turístico. Voy a hacer un folleto. ¿Para qué? Para promoción. ¿Para qué lo quieres? ¿No? Para que conozcan mi alojamiento, vale, pero ¿qué quieres? Inspirar por una foto enorme, una foto muy grande y un claim turístico que te atraiga. ¿O quieres que la gente reserve por un número de teléfono enorme, a un código QR? No tiene nada que ver el diseño del folleto. Entonces hay que intentar adaptar los contenidos y la tecnología a cada etapa de viaje. No es lo mismo una cosa u otra. Entonces, para captar a los turistas hay que saber en qué etapa nos encontramos. En la página web pondré mucha información para cuando estéis inspirado y luego daré posibilidad de que compartan. Por eso en la aplicación móvil, por ejemplo, se puede compartir un selfie en redes sociales o fotos para que la gente comparta en redes sociales y ese compartir afecte a otras personas que empiecen el ciclo, que se inspiren. Así es como funciona hoy en día. Yo comparto unos reels en Instagram de un viaje que he hecho y la gente lo ve y dice, ¡oh, qué chulo donde has estado! Yo quiero ir. Has cerrado el círculo, ese círculo que hemos visto antes, ¿no? Este círculo lo cerramos y vuelve a empezar. Y eso se convierte el usuario en un prescriptor en redes sociales, el prescriptor del siguiente visitante. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a páginas web y aplicaciones móviles. Redes sociales. Hay muchísimas. Yo vengo un poco de la segunda ola, 2010 por ahí, empecé con temas de redes sociales, ha cambiado muchísimo, pero está claro que hay que estar presentes al menos en las redes más conocidas. Esto es un estudio que dice que las más conocidas son Facebook, Instagram, X, TikTok, WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Telegram, Pinterest, Snapchat, Twitch, ya, varias. Entonces al final es, bueno, de las conocidas, ¿he de estar en todas? No. He de estar en las que me interese. ¿En función de qué? Pues del conocimiento que tenga y del tiempo que tenga en gestionarlas. Y de una cosa mucho más importante, ¿de dónde están mis clientes? Si es una persona mayor, estará en Facebook. Perfecto, estoy en Facebook con ella, que ha bajado el alcance y qué tal. Si es una persona joven, muy joven, no estará en Facebook, estará en Instagram. Pero no estará en Instagram en las publicaciones, que no hace ni caso. Estará en Instagram en las stories o en los reels, en algo rápido. No va a estar ahí parado en la publicación. Con lo cual hay que saber dónde está mi cliente para saber en qué red me interesa colocarme. ¿De acuerdo? Creo que eso es importante, tenerlo muy en cuenta. Ver dónde queremos conocimiento. Porque al final todas las redes son iguales. Son herramientas de comunicación. Este gráfico que me encanta, se ven las características de las redes sociales. Y fijaros que todas tienen la misma información prácticamente. Entonces, al final, una vez aprendes una, las aprendes todas. Es que todas funcionan igual. Doy me gusta, comparto, comento.
se lo paso a otro, es que siempre es lo mismo. Lo que hay que hacer es ver, bueno, en cuáles me interesa, en función del público que tengo, qué resultado me están dando. Si veo que baja el resultado, pues oye, me voy a otra red social, no pasa nada. Si veo que no está dándome el resultado que yo quiero y veo cuál funciona mejor, es prueba y error, no pasa nada. Entonces ahí eso os invito son similares, son herramientas de comunicación. Entonces para comunicarse hay que ver dónde está tu público. Si hay que abrir nuevos públicos, si no hay que abrir, y a partir de ahí ya desarrollar. Fijaros esto, disculpad que no ponga la fuente, me da mucha rabia porque siempre pongo la fuente original, pero aquí lo cogí una vez de LinkedIn y no cogí la persona que lo puso y se me olvidó, con lo cual no tengo el nombre de la persona, no lo encuentro. Pero bueno, eso como un resumen que me gustó mucho, ¿no? De redes sociales, con un punto también así un poco más de cachondeo, de LinkedIn a nivel de datos, pues cómo está, ¿no? Pero los puntos fuertes, puntos débiles, ¿no? Algunos sobre currículums, el algoritmo impredecible para marca personal. TikTok, para crecimiento rápido, pero cuidado con la viralidad. Instagram, hay que experimentar entre posts y reels. Meta de Facebook, no desaparecerá, pero es muy difícil que crezca orgánicamente. Solo crece si pagas. Twitter, sí, o X. Si fuera una persona, sería ese amigo que cada mes cambia de trabajo. Nadie sabe lo que va a pasar con la plataforma. Es decir, yo era muy tuitero, tenía como 15.000 seguidores casi, no llegué, 14.900 y lo dejé cuando cambié un poco las tornas y todo lo que pasó. Dejé de Twitter y anulé mi cuenta y todo el rollo. Pero es que entro con cuenta de empresa y tal y no se mueve nada en mi caso. O sea, mueve poquísimo y ya no me da prácticamente visibilidad. Entonces, es como un pequeño diagnóstico que creo que os puede servir para aproximaros a lo que puede servir y con datos, ¿no? En TikTok, pues el engagement cayó, aunque se consume mucho, pero se interactúa menos. ¿Vale? Eh, en Facebook no tiene relevancia en los jóvenes, nada. Entonces, ir probando y no obsesionarse con voy a publicar mucho, no voy a publicar lo que haga falta cuando haga falta, porque al final depende también del tiempo que tengamos. Con lo cual, preguntas, ¿qué redes sociales tienes? Pregúntate qué redes y cuáles crees que son interesantes. Pues mira, yo es que tengo esto, yo desde hace 14 o para 15 años doy clases de marketing en redes sociales en la Diputación de Alicante, para destinos, mancomunidades, municipios, diputación, etcétera. Y eso va cambiando. Entonces les planteamos, bueno, ¿y cuáles son interesantes? TikTok me parece tal, bueno, pues te das una cuenta y toqueteas y pruebas. ¿Me funciona? Pues sigue con ella. ¿No me funciona? Otra cosa. Es decir, no hay que obsesionarse. Y luego un punto que creo que es importante, ¿las gestionas tú o una empresa externa? Pues la comunicación es algo muy personal, ¿no? Entonces, las puedes gestionar tú, pero que hay un momento en que igual no puedes hacer delegar. Y si es alguien externo, tienes que delegar, pero sabiendo cómo va a comunicar. Entonces, intentar de alguna forma plantearos eso. Si lo importante es hacerlo vosotros o poder delegar o no. Al final la comunicación, ya digo, es muy personal y es muy difícil que alguien coja cómo comunicas. A lo mejor no puedes. Entonces tienes que intentar transmitirlo lo mejor posible y dejárselo muy claro a otra empresa para que no parezca forzado. ¿De acuerdo? Entonces son pequeñas preguntas que creo que hay que hacerse en torno a redes sociales. Geolocalización. Al final, geolocalizar es colocar una cosa en el espacio en una coordenada determinada, X y Z, latitud, longitud, altura. Colocas un punto, un recurso turístico, un museo, un monumento. Hoy en día todo sucede en algún lugar y cualquier cosa se puede poner en un mapa. Eso es lo esencial. Pero dentro de eso sí que es verdad que hay un concepto que me gusta mucho desde hace muchos años, salió en el 2011 y lo sigo promoviendo, se llama Solomo. Solomo significa, o lo que habla es que la geolocalización es una herramienta de comunicación. Vivimos en un mundo social, local, otros dicen contextual y móvil. Es decir, desde el mundo offline, desde la calle, comunicamos a través del móvil, en redes sociales, al mundo offline. Comunicamos información y llegamos a millones de personas que o bien nos consumen desde el mundo online o bien, si hablamos de turismo, vienen luego al mundo offline, a nuestro territorio. Con lo cual, la herramienta de comunicación que tenemos es la geolocalización. Con lo cual, es importante, ahora lo veremos, que esté presente en todas nuestras acciones. Y sobre todo, hay que estar presentes en Google Maps. Por eso hay una píldora específica de Google Maps. Tenéis que estar aquí. De alguna forma hay que estar aquí porque es lo que nos permite que te encuentren, que te posicionen, etcétera. Con lo cual, primera pregunta, ¿apareces en Google Maps? Que se llama Google My Business, la herramienta. Segundo, ¿tienes un mapa interactivo de cómo llegar en tu web? Algo tan sencillo como no pongas una foto del mapa. ¿Cómo llegar? Y pones la foto con el dibujito. Entonces, chicos, si hay mil interactivos que luego das a cómo llegar y te llevan, hagámoslo un poco bien. No es complicado. Hoy en día es facilísimo poner un mapa interactivo en una web. Y en tercer lugar, si acaso más importante aún, ¿pones la localización en tus comunicaciones? Para mí, en cualquier comunicación que haya,
lo vamos a llamar al concepto hashtags, ¿no? Que se ponen en todas las redes. Hay tres principales. Uno, el del destino. ¿Dónde estoy? Burgos, hashtag Camino de Cid, o hashtag Ruta de Carlos V, hashtag Cruce de Caminos. O sea, el sitio. Ponerlo siempre o con hashtag o con localización si se puede en Instagram, por ejemplo. Poner dónde estáis, que eso es muy importante para el destino. En segundo lugar, el tema, hashtag Cruce de Caminos, hashtag Patrimonio Cultural, hashtag Camino de Cid. Y en tercer lugar, la marca. Bueno, aquí sería Cruce de Caminos la marca. Entonces sería hashtag Burgos, hashtag Camino de Cid, hashtag eh, Cruce de Caminos, por ejemplo, por decir algo. O hashtag rutas culturales también. Es decir, creo que es muy importante que todo intentéis localizarlo porque eso va a ayudar al destino a mejorar, a tener más información, a que la gente lo conozca, que se mueva, etcétera. Con lo cual os invito a poner siempre la geolocalización en todas las comunicaciones, ¿vale? Que hagáis. Datos, concepto datos. Este es un concepto, dicen que hay hasta una religión que se llama dataísmo, que habla de la importancia de los datos. Disculpad que tengo la boca ya seca. Bueno, habláis, llevo yo hablando 3 horas sin parar, de esta mañana, desde las 10. Bueno, datos. eh, una religión se llama dataísmo. El concepto de datos. El concepto de datos significa tener información de los clientes. Esa información puede ser de muchos tipos. Podemos tener pocos datos de mucha calidad. Yo le hago una encuesta al cliente y me dice, pues mira, soy alemán, vengo de aquí, me interesa o francés, me interesa la ruta del CID, he venido por hacer esto, por aquello. O esos datos se pueden alimentar. Ah, vale, me ha dicho que es francés. Pues resulta que en Francia el tipo de turismo de la región que dice tiene este ticket, más o menos esta capacidad económica. Con lo cual puedo unir. Y a los datos que yo he obtenido personalmente, no me voy a preguntar cuánto ganas, pero sí que puedo influir más o menos, influir, no, pero, puedo saber más o menos que está en una zona que tiene un poco más de capacidad adquisitiva, ¿vale? Pues ya tengo información. Y luego está el Big Data o los grandes datos. Eso lo uno con otra base de datos y digo, pues quiero una base de datos de mails de gente con pasta del norte de Francia. Pero claro, ahí puede haber de todo. Entonces, conforme tenemos más datos, tenemos menos calidad. ¿Qué nos interesa? Pues pocos datos con mucha calidad y ir complementándolos si acaso para obtener datos siempre cumpliendo la RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, pero creo que es muy importante intentar que consigáis datos de los clientes, porque además eso luego lo podéis transformar en información súper útil y súper importante. ¿Y qué es un dato? Un dato es el átomo de Internet. Un dato es ha venido una persona a verme, vale, a la oficina de turismo, vale. Ese dato hay que darle información. ¿Esa persona qué es? Es un francés del norte de Francia con su familia y su perro, vale, ya tengo información. ¿Y por qué has venido? ¿Y por qué has hecho? No, porque estamos de vacaciones, no sé cuántos, tal. Realmente vengo de turismo, vengo a trabajar, pero de paso viene mi familia estos unos días, vale, conocimiento. Ah, que este no es turista solo, este viene de turismo de negocios y se trae a la familia. Visión. ¿Habrá más gente vengan de turismo de negocio con la familia y que luego la familia está 2 días entretenida y la puedo entretener yo por mi ciudad, viendo la ruta de Carlos V de Camino del Cid? Sabiduría, pum, crea un paquete turístico que es cuando haya congresos, vente y la gente acompañante del congreso que no se queda en el congreso, te llevamos a recorrer el camino del Cid o Carlos V. Y luego ya, por un poco de coña, están los conspiranoicos, los que ya unen puntos y crean de pronto unicornios y creen que la tierra es plana y tonterías de estas, ¿vale? Pero esto, bueno, sería un poco el chascarrillo. Pero bueno, es la importancia esa, como el ejemplo que os he puesto, ¿no? Que ser capaces de llegar a crear algo con sabiduría. Para eso son los datos. Y esto que me encanta, ¿no? Está además del ego. Los datos es esto, este conjunto de cosas. Hay que limpiarlos en una base de datos, hay que analizarlos, hay que presentarlos de forma visual y lo más importante, hay que explicarlos con una historia. Hay que transformar algo cuantitativo en algo cualitativo, ¿no? Al final son datos, son números, hablamos de cosas tal, pero y la historia la tenemos. Porque si volvemos al principio del webinar, tenemos toda la historia de Carlos V y de Camino al Cid. Ahí tenemos una historia donde contar esos datos. Por lo tanto, primero, recoges datos de tus clientes. Si no lo haces, hazlo. Segundo, ¿has pensado usar la IA para analizarlos? Si tenemos unas herramientas brutales hoy en día, tú coges tu base de datos y dices a la IA, se lo enchufas a ChatGPT, la Excel, y le dices, necesito saber cuál es el cliente más rentable, el que viene más tiempo, el que hace no sé qué, le empiezas a hacer preguntas, probarlo, es impresionante. Y te empieza a ayudar y a darte información. Y te ayuda al tercer punto. ¿Sabes qué tienes más rentable? ¿Qué tienes? ¿Qué es tu producto más rentable? ¿Qué es lo que más visita la gente?
Igual en destino no es rentabilidad económica, pero en destino es cuál es tu mejor producto, ¿no? ¿Qué es el recurso más visitado? Porque a lo mejor piensas una cosa y luego es otra. Y con datos es como puedes obtenerlo. Sin datos no lo puedes saber. Quinto punto. Ya vamos acabando, ¿eh? Que sé que es mucha tralla. Gamificación. Aquí solo hay una diapositiva. Y una explicación que le he adelantado antes. La gamificación es motivar a los visitantes mediante juegos. Entonces, lo que hacemos es estructurar tipos de usuarios, la motivación de esos usuarios, las recompensas y los elementos de juego. Entonces, al final es, tengo un triunfador. El tipo de usuario es que es gente, tengo una gente que me vienen turistas que quieren ser los primeros. ¿Cuál es su motivación? Dominio, logro, retroalimentación. Quieren ser los primeros haciendo algo, un reto. ¿El recompensa cuál va a ser? Te voy a dar un trofeo y puntos. Pero como te gusta competir, muchos puntos. ¿Y qué elementos de juego voy a utilizar? Bueno, pues más que preguntas culturales, voy a hacer una competición con niveles, porque lo que quieres y retos es ser el primero. ¿Entendéis? Entonces vas uniendo y con eso vas creando tus propias tipologías. Porque somos distintos a la hora también de jugar. Otros socializan más, o espíritu libre, filantrópicos, no, filántropo no, filantrópicos, autobuscadores, etcétera. Entonces hay que ir viendo un poco cuáles los tipos de usuarios que tenemos para ofrecerles información. Voy a hacer una gincana, ya, pero una gincana ¿para quién? No hagas una, ¿no? Haz una gincana y según el juego y según los elementos de juego y las recompensas y tal, vas a tener un tipo de personas otras. Entonces hay que trabajarlo. Hay una píldora sobre esto, específico. Pregunta, ¿usas la gamificación? Selecciona un tipo de usuario, la motivación, recompensa y elemento de juego. Es decir, lo que acabamos de ver, selecciona cada uno para un tipo de usuario que es el que has definido antes. Si quisieras poner a jugar a tu buyer persona, ¿cómo lo harías? Y en tercer lugar, pídele una gincana a la IA. Móntame una gincana. Tengo un alojamiento en tal sitio, tengo esta historia que contar y quiero una gincana que dure una hora para que los clientes estén entretenidos en mi zona cuando vengan. Pues creo una gincana de una hora. Luego la reviso, naturalmente, no os creéis nada. Revisarlo todo, pero oye, ¿por qué no? Sexto punto, realidad aumentada y virtual. Llamamos realidad mixta ya hoy en día. La realidad aumentada es ver objetos digitales en el mundo real. Yo pongo el móvil y me sale un objeto digital. A partir de ahí puedo verlo. Y la realidad virtual es recrear espacios en tres dimensiones. Veo, me meto a las gafas de realidad virtual algo y veo un espacio que no existe en tres dimensiones. Aquí, en vez de preguntas, directamente os voy a poner ejemplos, ¿vale? Para que sea un poquito más. Para que veáis qué cosas se pueden hacer o ver con realidad virtual y que pueden aplicar. Habrá un poquito en la aplicación, pero solo de unos objetos en cruce de caminos. Pero fijaos qué cosas se pueden hacer. Esto es, por ejemplo, una imagen 360 de la Lonja de Valencia, pero no es una imagen, es recreada, es 3D, no es una foto, está hecho por nuestros artistas, además, que son unos cracks, mis compañeros, recreando cosas que no existen ahora mismo, de cómo sería el techo en su época, pintado, de cómo sería en el siglo de lo valenciano cuando venía en la seda, porque esa era la Lonja de la Seda, donde se hacía comercio de la seda que venía por el Mediterráneo y se vendía. Y todo esto lo podemos reproducir con realidad aumentada. Es como meterte, y realidad virtual también sería meterte en otro mundo, perfectamente. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Por ejemplo, maquetas. Yo puedo ver el Burgos de la época del Cid. En este caso es el Londres romano y es una maqueta recreada de cómo sería Londres en la época romana, que tú la puedes poner, te puedes acercar, te puedes alejar, puedes dar la vuelta. Bueno, es como un diorama con las típicas maquetas que hay en los museos, pero digital. Y te permite ver algo que no existe, que no hay otra forma de verlo. Pero también es bastante interesante. Otro ejemplo, un elemento. Por ejemplo, el Templo de Augusto en Barcelona, que está también a tamaño real. Aquí lo he puesto pequeñito para que lo vierais, pero puedes acercarte a cualquier elemento reconstruido de cómo era algo. Se reconstruye y se pone y se puede ver cómo era en su época, etcétera. Pues un yacimiento que no existía, algo que está derruido, como era bueno, cualquier cosa que queramos, ¿no? Y luego, por último, otro ejemplo, le llamamos puerta mágica, que es recrear un espacio para poder andar por ese espacio como si estuvieras en otro sitio. Entonces tú entras y empiezas a andar, por ejemplo, en el Salón del Tinell en Barcelona, y es como entrar en una puerta y hay una recreación de cómo sería ese salón en la época, que tiene 20 metros de algo por lo menos, y vas andando y vas viendo.
Pues eso, las ventanas, ¿veis la puerta, veis ahora? La puerta de salida es esta. Puedes entrar en la puerta, salir, es como entrar a otro mundo con el móvil. O con gafas también. Y puedes ir viendo cómo sería ese elemento. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos para que veáis cositas chulas que se pueden hacer también. Y por último, hablar de inteligencia artificial. Fijaros, doy cursos para Diputación y Cámara de Comercio de Barcelona. Este año he dado de Google de inteligencia artificial para dummies, digamos, para noveles, o sea, sencillita. Y aquí un alumno a la cámara me puso esto. Le he pedido a ChatGPT que me recomiende un recorrido para un transporte público, tal. Las instrucciones no tienen fallo. Luego se lo he pedido en francés y se lo envía al cliente. Al final tiene que ser eso, usar la inteligencia para cosas concretas. Quiero esto muy concreto y me funciona. Pero para traducciones, para estas cosas es brutal. Te ayuda, te acerca. ¿Qué herramienta es la que más nos aporta? ChatGPT, DeepSeek, Meta, Grok, Gemini. Depende. Son como las redes sociales. Al final va a ser como las redes. Hay muchas y tú elegirás algunas. ¿Cuáles? En función de las características que quieras. En función de si necesitas unas cosas concretas, otras. ChatGPT está vinculado con Microsoft, DeepSeek es China, Meta de Facebook, de entorno Meta, Gemini es de Google, Grok es de X. Pues es una evolución de las redes sociales y cada uno pues en las que se encuentre más cómodo y que le aporte más soluciones en función del tipo de trabajo. O ir cambiando, o ir comparando. Yo a veces pongo en varias y voy comparando y voy cogiendo trozos de cada una o lo que más me interesa. ¿Vale? Entonces tenéis que seleccionar la implementación que más os aporte. Y fijaos en esto. La búsqueda se transforma en IA. ChatGPT ya supera a Bing y a Yahoo. ChatGPT ya es, la gente busca directamente. Seguro que vosotros lo hacéis también. Ya no busca solo en Google, sino que si quiere algo, Google ya integra a Gemini. Quiere una pregunta concreta, una explicación, no quiere una página web y al entrar en la quinta web buscar la respuesta. Quiere que la respuesta tenerla adelante. Y eso se permite con la inteligencia artificial. Entonces, las IAs son los nuevos buscadores, de alguna forma. Son los nuevos buscadores que te permiten. Entonces, hay que estar ahí. Bing, por ejemplo, Bing era un buscador asociado con Microsoft que estaba bastante caído porque Google se había comido todo el terreno y de repente, como Bing está asociado con Microsoft, es de Microsoft, está asociado con ChatGPT, empresarialmente, resulta que ahora ha cogido más influencia y más importancia. Entonces, cambian las reglas de juego. Bueno, como conclusiones de todo esto, básicamente, y así dejo un poquito que hablemos o me preguntéis algo. Tres conclusiones. Primero, ¿sabéis cuál es la tecnología más poderosa? De las que he explicado, ¿no? Gamificación, realidad aumentada, virtual, inteligencia, todas tienen algo, todas geolocalización, tienen cosas chulas e interesantes. Pues la más adecuada no es ninguna de esas. La más adecuada son las preguntas, la más poderosa. ¿Por qué? Porque al final lo importante es, ya decía Einstein, no dejar de hacerse preguntas. Entonces es preguntar cosas, preguntarse y a través de eso, ¿cómo puedo utilizar cruce de caminos para mejorar mi vida, para mejorar mi proyecto, para ganar más dinero? Pues esas preguntas son las que luego te derivan en respuestas. En segundo lugar, las historias. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. El gran Eduardo Galeano, el gran escritor, escribió esto hace mucho tiempo. Y es eso, al final hay que contar historias. Y justamente tenemos una historia que contar. Tenemos dos ahora mismo, Carlos V y Camino de Cid. Podemos contar historias muy chulas que ya estemos creadas para vender nuestros productos, servicios, destinos, etcétera. Y un poco para acabar, pues la que más me gusta, que es un cruce de caminos que no está aquí, está en la India, en una carretera perdida, que hay un monolito que pone que with geography you are nowhere. Sin geografía no estás en ningún sitio, ¿no? La importancia de saber dónde estás o de la geografía y de los destinos. Así que con esto un poco acabo esta presentación en el tiempo que quería. Tenéis ahí mi mail. Como os he dicho antes, podéis escribirme luego por privado y me pedís una mentoría y no hay ningún problema, porque está, ya digo, está asociado al proyecto y está pagado por el proyecto y os puedo ayudar en lo que pueda de cosas más concretas y hablamos un ratillo por vídeo y estoy encantado. Pero bueno, más allá de eso, aparte de gracias por aguantar toda la chapa durante hora y media, sí que abrir turno de preguntas. Y ahora sí, como no habéis hablado casi, si no preguntáis vosotros, preguntaré yo, a los de las primeras filas, como en el cole. Nada, daros las gracias y abrir turno de preguntas para comentar cualquier cosa e intentar, bueno, que espero que os haya sido útil todo esto y os haya aportado un poco de luz en el camino. Preguntas, cuestiones.
Vale, dice Alberto, de Camino del Cid, ¿podrías indicar expertos en IA que sean muy didácticos y quien esté interesado pueda seguir? Yo, por ejemplo, sigo en YouTube a Xavier Nichana. Pues sinceramente, ahora mismo no te podría, porque huyo bastante de los expertos en general, huyo de mí mismo también. Quiero decir, no sigo a nadie en concreto eh, a nivel teórico, sí que sigo a Genís Roca, no es de IA, sino es de tecnología, Genís Roca o Enrique Dans, que son cracks, pero no de IA concretamente. Sí que está, a ver, Juan Luis Polo, por ejemplo, Juan Luis Polo viene de Territorio Creativo, que era una empresa que había, que luego se transformó, del tema de redes sociales, y es muy bueno. No tengo aquí el Polo, este es. Luis Polo, mira, aquí tiene su web. A él, por ejemplo, sí que lo he estado siguiendo y me parece que aporta cosas súper interesantes de tecnología. Y luego he estado suscrito a algunos, pero el problema es que no tengo, o sea, no, como pasa a todos, voy tan saturado, vamos, todo de tiempo, que al final con temas de ella yo voy picando también, ¿eh? Tampoco sé tanto. Lo utilizo, pruebo, yo siempre he trabajado así, probando. Cuestión de probar muchas cosas y de ir probando con esto, con aquello y no volverse locos, ¿no? De esta gente, no, te automatizo la vida y te haces todo y tú te vas a dormir y ganas dinero. Bueno, pues para ti, ¿sabes? O compras blockchain o compras no sé qué en Argentina y te forras, pues para ti, pero no os fiéis, no os fiéis de gente que os diga, aquí hay una cosa que no ha cambiado con la tecnología y con la juventud. Las cosas cuestan. Las cosas cuestan, todo cuesta un esfuerzo. O sea, el puchero de nuestra abuela, que le costaba hacerlo 2 días, estaba buenísimo porque costaba 2 días. No puedes comparar con un precalentado en cualquier sitio de por ahí. Y esto es todo. Entonces, hay que echarle tiempo y horas para. Pero de todas formas, nomás te lo diré. Person, le has dado mucha importancia. Bueno, lo primero, muchas gracias por la explicación y por el esfuerzo de explicarlo, porque vienes de dar otra charla a las 10. Eh, Le has dado mucha importancia a la IA en tu intervención y es verdad. Y es verdad que no tenemos tiempo. Están saliendo por ahí un montón de cursos de... haz este curso gratuito de IA. Bueno, hay muchas llamadas falsas, ¿no? Pero bueno, a veces viene bien, ¿no? Por lo menos trastear, ¿no? Trastear en... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo he puesto a saber Midjourney porque me parece que te da información que tú luego puedes desechar o no. No puedes atender a todo, pues no puedes atender a todos los estímulos que nos llegan diariamente de cualquier parte. Pero bueno, que yo creo que el mensaje básico es, en turismo como en cualquier otro sector, la IA es muy importante y bueno, si sabemos manejarlo un poco, es decir, es una invitación a la gente que todavía no la usa a que trastee un poquito, ¿no? Y ya está, ¿no? Y que empiece a meterse porque es una herramienta que vamos a tener que utilizar como el teléfono o como cualquier otro en tiempos pasados. Exacto, tal cual dices. De hecho, yo un poco lo que digo siempre es que es un poco como las redes sociales en su día. Es que no me gustan, ya, pero a nivel personal te puede gustar o no. A nivel profesional tienes que usarlo. Hay que diferenciar. Y a nivel ético, todos tenemos nuestras historias a lo mejor, pero al final técnicamente, o sea, profesionalmente tenéis que usarla, porque si no lo hacéis, lo harán otros, ¿no? Cuando en el mundo de redes sociales decíamos, si no hablas tú, si no estás en las redes, van a hablar de ti igualmente. Van a hablar de ti. Entonces, mejor estar, esto va a ser igual. Si no la utilizas, la van a utilizar. Entonces la gente, lo que he dicho, empieza a viajar con la IA, empieza a hacer cosas pues eso, de todo, de hacer una foto a la nevera y decir, móntame un menú vegano para toda la semana. Y de montar menú y de utilizar. Y en viajes se va a utilizar también, se está utilizando un montón. Entonces hay que estar ahí un poco para ver, ¿no?, cómo le podemos al viajero, al turista desde el destino, ofrecer información. Dos cosas, ¿no? ¿Cómo podemos ofrecer información? A lo mejor a través de una IA, pero que sea fidedigna, que de pronto no te haga alucinaciones, que no te ponga cosas que no quieres, que no se invente historias, porque al final la IA no es inteligente. Son programas, son números que se cruzan. Le hemos dado el adjetivo de inteligente, pero no lo es. Y segundo lugar, ¿qué es lo que no puede dar la IA? Que creo que es la clave, que nosotros sí que podemos aportar. Entonces, esa autenticidad creo que es la que puede dar, ¿no? ¿Qué es lo que la IA no te puede dar, pero que sí que te puedo dar yo con mi proyecto? Y eso Y es lo hay que... que entrar, y hay que entrar con espíritu crítico. Perdona que te haya interrumpido, porque esto que comentabas tú, el ejemplo que has puesto de alguien que solicitaba a ChatGPT que le haga la maleta, yo conozco más casos de esos. Entonces, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Una misma respuesta a una misma necesidad? Pues no, posiblemente haya sido a través del impulso de influencers o algo así,
que lo han mostrado y eso hace, al final, lo de lo que tú comentas, porque yo conozco más gente que lo hace. Entonces, a veces se generan unas tendencias, ¿no? Y unas modas, ¿no? Que bueno, que a veces hay que parar un poquito los pies, ¿no? Con un poquito de sentido crítico, ¿no? De las cosas. Sí, sí, es aquello de no atribuyas a la maldad lo que se puede explicar por la estupidez. Es un poco eso. Creo que la frase era algo así. Entonces es verdad que la gente. Pero claro, en turismo bueno, nos pasa como los viajes, ¿no? La gente, ya sabes, la gente viaja, se lo monta él solo y viaja porque ve cosas en TikTok o en Instagram. Y ya está. Y tú te estás esforzando en el destino a ofrecer cosas y luego viene Mindungui y te vende otra historia distinta que no está alineado con el destino, que no está alineado con lo que tú quieres mostrar el destino, pero que te lo están vendiendo por otra parte. Entonces, pues no te queda más remedio que aprender e intentar ir un poco por esa línea, no pelearse con eso. Pero bueno, sí que buscaré a ver si veo cosas así interesantes y todo eso, pero al final es eso. Sí que es verdad lo que dice Alberto, os invito a todos sin ser un evangelizador del tema de inteligencia artificial, a intentar un poco saber, y sobre todo saber cuando nos es útil. Pues, por ejemplo, los que estáis en destino, todo lo que son memorias de actuaciones y todo eso es una maravilla. O sea, los tochos estos que hemos tenido que hacer hace años, en 20 páginas la innovación de tu proyecto, y ponte ahí a inventarte la innovación del proyecto, pues ahora ya te lo hace y ya está. Tú lo revisas y ahorras un montón. Y eso, por ejemplo, a mí me ahorró muchísimo trabajo. Tema traducciones, lo siento por los traductores, pero también ahorra mucho. Tema locuciones, audioguías, pues también. O sea, hay muchos temas ahí que, bien revisados, están dando mucho que hablar. Otras cosas, pues habría que verlas según qué. Yo he hecho muchas pruebas y normalmente en destino suele fallar bastante. Cuando empiezas a preguntar, una gincana, una ruta de tal, y te empieza a poner cosas raras. Entonces, ¿por qué? Porque no sabe, porque no es inteligente, es lo que decíamos. Es que yo estoy súper de acuerdo con vosotros también en la importancia de la inteligencia artificial, redes sociales, páginas web y todo, pero creo que muchas veces es muy complicado para los propios servicios el saber en lo que comentabas antes, en qué red social tengo que estar, tengo que crear una página web. Primero, porque muchos pueblos no tienen ni cobertura ni nada, con lo cual ya eso les es complicado. Pero luego nosotros, con la creación del club de producto, del Camino del CIS, me he dado cuenta que, a ver, nosotros les pedimos que tengan página web o alguna red social. Y te pones en su piel y dices, pues es que es complicado. ¿Cómo le dices a un señor de 60 y pico años que lleva el bar del pueblo que se tiene que abrir una página en Facebook o un perfil en Instagram y mantenerlo? Sí, Claro, darle contenido y demás, pues es complicado. O a una señora que monta una tienda artesanal en un pueblo de 30 habitantes. ¿Qué le dices? Crea una página web que tienes que pagar un dominio, luego no la es rentable. claro. Entonces, es complicado. Yo me pongo en el lugar de estos sitios, sobre todo de pueblos muy pequeñitos, como son muchos de los pueblos del Camino del Cid, y ojalá todos estuvieran. Y yo ahora mismo no me planteo un alojamiento, o sea, ir a un alojamiento que no tiene página web, porque lo primero que hago es meterme en su página web. Pero claro, no es lo mismo un hotel, una casa rural, que una tienda pequeña o que no sé, un servicio más pequeñito. Sí, efectivamente. De todas formas, yo creo que ahí, eso, bueno, me pasa ahora, me pasa desde hace muchos años. Hay que ir un poco, creo que hay que ir a lo esencial, ¿no? Sobre todo eso que dices, estos juegos pequeños, y hacerlo. Digo, ¿te hace falta Facebook? A lo mejor lo que tienes que hacer es ir al casino del pueblo los domingos a echar la partida, que es tu red social, que es la red social principal, y para ciertas cosas y los viajes se venden ahí. Venga, ¿dónde nos vamos de viaje el próximo día? Entonces, hemos de un poco intentar separarnos de la vorágine esta tecnológica que nos viene de qué hay que hacer, de que hay que estar, tienes que estar en Facebook. No, tienes que estar vivo, es lo que nos define, estar vivo. Y a partir de ahí, pues estaremos o no, depende de qué. Entonces, volver a lo esencial es volver a la parte más humana, estratégica, de objetivos. ¿Qué es lo que quiero? O sea, ¿cuál es mi objetivo? No, quiero vender, quiero promocionarme, quiero reputación online, quiero darme a conocer, quiero... Depende. Y cuando tengas el objetivo, vale, ¿y qué recursos tienes para alcanzar ese objetivo? No, es que estoy solo, pues tendrás que ver, pues o te haces un objetivo más alcanzable o buscas alguien. No es que no puedo contratar, bueno, pues tienes este tiempo. Pues entonces, si no puedes contratarlo, tendrás que formarte. Vamos a ver, hay formación gratuita de este tipo. Entonces hay que ir un poco en cada caso sin forzarles, yo sé, la parte institucional, no necesitas tener esto, pero decir cuál es el objetivo.
Pues el típico bar de pueblo que dices tú, que es verdad que, oye, en Instagram, pues o te dejes tener una red y no se enteran, ¿vale? Pero bueno, pues siempre tienes algún gente, algún sobrino que dices, oye, mira, aunque sea un poco, no sea tipo cuñado, que te hable un Instagram y a lo mejor le dices, pues mira, no viene casi nadie del pueblo, pero a lo mejor, pues mira, poniendo cuatro cositas en Instagram, resulta que los jóvenes sí que aparecen por aquí. Pues oye, ya hemos conseguido que vengan unos jóvenes a tomarse un bocata fin de semana, pero así, con mucha calma. Y si no está el perfil optimizado y perfecto, no pasa nada. Si es que no somos supermanes ninguno. El objetivo, sobre todo, ya te digo, el ir mucho a esencial. ¿Cuál es el objetivo de nuestro negocio y a partir de ahí, o del destino, y a partir de ahí paso a paso? Porque luego lo que, además me da cuenta de eso, lo que falla lo esencial, la formación. O sea, la gente está muy poco, pero no es nada, no quiero resultar pedante, ¿eh? Está muy poco cualificada en muchas cosas, entonces no saben, muchas cosas no saben. ¿Y cuál es tu objetivo? Y no sabes el objetivo. ¿No? Y o vale para destinos, ¿no? Que te encargan proyectos que luego son proyectos que ni siquiera saben lo que se ha encargado muchas veces de tecnología, ¿no? Porque había una ayuda, subvención y hago esto, y no saben ni lo que estás pidiendo. Entonces falta saber un poquito y para eso yo creo que hay que parar, hay que frenar, mirar un poco alrededor y decir, bueno, realmente no pasa nada, he vivido sin Facebook años, pues a lo mejor puedo seguir viviendo sin Facebook. Yo lo que os dije, Twitter me lo quité o X y mi vida sigue igual, ¿eh? Incluso más feliz. Estoy menos crispado, estoy más tranquilo y ya está. Y era una herramienta básica para mí, que he escrito libros, he hecho de todo, me he leído la biografía del fundador, o sea, sabía mucho de Twitter y era para mí muy importante como red. Y bueno, pues mi red sigue siendo otra. Y es a nivel de negocio lo mismo. Es ir viendo un poco lo que más necesitas. Bueno, no es es una respuesta un poco a la gallega, pero al final es lo que veo, que no hay que obsesionarse y exigirles cosas, pues también. Y si no, pues lo hacéis vosotros desde instituciones. Si la señora no puede hacer una página web, pues ofrecer dentro del proyecto un apartado de ayuda, no sé qué. Y se la hace con Google Sites en 5 minutos una web y ya está. Y así la señora tiene una web que simplemente, es que con Google además es que lo tienes en nada. Con Google créate y tienes por lo menos para que te vean y tienes presencia. Y puedes justificar. Bueno, no sé si hay alguna persona más, que si no estamos aquí los del CID monopolizando la vieja guardia. No sé, más cuestiones. Bueno, pues por mi parte, si queréis, lo que os he hecho, esto se queda grabado, lo facilitaremos, pasaremos la información, sobre todo eso os animo, los que ya sois del Cruce Camino bien y los que no, pues que contactéis con Carlos Quinto, con el consorcio del CID, para todo esto, para generar esas sinergias y trabajándolas. ¿Vale? Muy bien. Ah, comarca Sidra Asturias, qué bueno. Muy bien. Pues nada, lo dicho, de todas formas, si queréis cualquier cosa por privado, me mandáis un mail, ¿vale? Gracias por la atención, estas casi 2 horas. Y nada, y seguimos en contacto. ¿Mm? Y si queréis Bueno, repetir, muchas mañana tengo dos gracias. más. ¿Vale? Pues nada, gracias a vosotros y nada, y ánimo. Venga, hasta luego. Chao. Mañana otra vez, Carlota. Madre mía, eso es vicio, ¿eh? Eso no sé. Sí, sí, es vicio. Ya. Vale, vale. Perfecto. Hay que compartir, estamos aquí.